Segunda parte. Una cosa o la otra. Capítulo 1. El ser que pertenecía a la Tierra. El doctor Robert Stadler se paseaba por su oficina, deseando no tener frío. La primavera se estaba retrasando y, afuera, el gris mortecino de las colinas parecía una transición entre el blanco apagado del cielo y el negro plomizo del río. De vez en cuando, las nubes se entreabrían unos segundos y dejaban pasar un rayo de sol, y un fragmento de los cerros distantes se iluminaba con una fugaz claridad amarillenta, casi verde. Stadler imaginó que no era la temperatura, sino el paisaje, lo que mantenía helada aquella oficina. No hacía mucho frío, sino que él lo tenía en los huesos, pensó. Lo había acumulado durante ese invierno en que había sido perturbado en su trabajo por la insuficiente calefacción, porque la gente hablaba de que era necesario ahorrar combustible. Era absurda esa creciente intrusión de las contingencias de la naturaleza en los asuntos de las personas. Hasta entonces nunca le había preocupado que un invierno fuese infrecuentemente severo. Si una inundación se llevaba un pedazo de vía férrea, no había por qué pasar 2 semanas consumiendo verduras en lata. Si una tormenta dejaba alguna central eléctrica inutilizada, ningún establecimiento como el Instituto Científico del Estado se quedaba sin corriente casi una semana. Aquel invierno, en cambio, el Instituto Científico del Estado había estado 5 días sin actividad, con los grandes generadores del laboratorio detenidos e irrecuperables horas desperdiciadas cuando sus colaboradores trabajaban en problemas que afectaban al corazón del universo, pensó. Se apartó irritado de la ventana, pero enseguida volvió, porque no quería mirar el libro que descansaba sobre el escritorio. Le hubiera gustado ver entrar al doctor Ferris. Miró su reloj, pues éste estaba llegando tarde. Cosa asombrosa, ya que el doctor Floyd Ferris siempre había mantenido ante él una actitud tan humilde que parecía querer sacarse algo más que el sombrero en su presencia. Mirando hacia el río, pensó que el clima era atroz para el mes de mayo. Sin duda, era el clima el que lo hacía sentir así, y no el libro. Lo había colocado de manera muy visible sobre el escritorio cuando notó que su falta de deseo de mirarlo era más que simple repugnancia. Era una emoción nunca admitida. Sin embargo, pretendió engañarse diciéndose que se había separado del escritorio no porque el libro estuviera allí, sino porque quería moverse. Empezó a pasear por la oficina, atrapado entre el escritorio y la ventana. Se dijo que en cuanto hubiera hablado con Ferris, arrojaría el libro al cesto de la basura, es decir, al lugar donde pertenecía. Contempló la franja verde y la claridad del sol sobre la serranía. Era una promesa de primavera en un mundo sin indicios de que la hierba y las flores volvería a brotar. Sonrió animado, y cuando la franja de sol desapareció, sintió humillación ante aquella esperanza y ante la pasión con que deseaba conservarla. Recordó su entrevista con ese eminente escritor el invierno anterior. El novelista había llegado de Europa para escribir un artículo sobre él, y él, a quien no le agradaban las entrevistas, en aquella ocasión, al observar un dejo de inteligencia en la cara de su interlocutor, había hablado con vehemencia y extensamente, quizá demasiado, llevado por una desesperada y extraña necesidad de hacerse comprender. Pero el artículo había sido publicado como una colección de frases sueltas, colmadas de exorbitantes alabanzas, que deformaban todos los pensamientos que había expresado. Entonces, al cerrar la revista, sintió algo parecido a lo que le inspiraba la deserción de aquel rayo de sol. Se alejó de la ventana. Debía admitir que, de vez en cuando, experimentaba ataques de soledad, pero estaban justificados porque su soledad era hambre de encontrar una mente viva y pensante. Preso de desdeñosa amargura, se dijo que estaba cansado de toda esa gente. Él operaba con los rayos cósmicos, mientras ellos eran incapaces de enfrentarse a una tormenta eléctrica. Sintió la repentina contracción de su boca, como una bofetada que le negara el derecho a continuar el curso de sus pensamientos. Miraba el libro sobre el escritorio con su resplandeciente cubierta flamante. Había sido publicado hacía 2 semanas. No tengo nada que ver con él, gritó interiormente, pero su grito parecía inútil en el implacable silencio y nada le respondió. No se produjo ningún eco de comprensión ni de perdón. El título de la obra era ¿Por qué crees que piensas? No había ningún sonido en esa corte interior, ni piedad, ni voz en su defensa. Nada excepto los párrafos que la buena memoria había impreso en su cerebro. El pensamiento es una superstición primitiva. La razón es un concepto irracional. La pueril noción de que somos capaces de pensar ha sido el error más oneroso de la humanidad. Creer que se piensa es una ilusión generada por las glándulas, las emociones y, en última instancia, por el estómago. La materia gris que tanto los enorgullece es como los espejos de los parques de diversiones,
que transmiten nada más que señales distorsionadas de una realidad que está fuera del alcance. Cuanto más seguro se está de las conclusiones racionales, más seguro es el error. Como el cerebro es un instrumento de distorsión, cuanto más activo esté, mayor será la deformación. Los tan admirados gigantes de la inteligencia enseñaron una vez que la Tierra era plana y que el átomo era la partícula más pequeña de la materia. Toda la historia de la ciencia es una progresión de falacias, no de logros. Cuanto más sabemos, más llegamos a la conclusión de que, en realidad, no sabemos nada. Solo el más craso ignorante puede continuar aferrándose a la anticuada noción de que hay que ver para creer. Lo que se ve es aquello en lo que menos hay que confiar. Todo hombre de ciencia sabe que una piedra no es tal cosa, sino que, en realidad, resulta idéntica a un almohadón de plumas, pues ambos son solamente una nebulosa formación de las mismas invisibles y móviles partículas. ¿Y dices que no puedes usar una piedra como almohada? Pues bien, eso demuestra simplemente tu impotencia ante la verdadera realidad. Los últimos descubrimientos científicos, tales como las admirables realizaciones del Dr. Robert Stadler, han demostrado concluyentemente que nuestra razón es incapaz de comprender la naturaleza del universo. Estos descubrimientos llevaron a los científicos a contradicciones imposibles según la mente humana, pero que sin embargo existen en la realidad. Por si todavía no lo sabíais, mis queridos y anticuados amigos, os diré que ha sido demostrado que lo racional es lo demencial. No hay que esperar coherencia, pues absolutamente todo es una contradicción de todo lo demás. Solo existen las contradicciones. No busques el sentido común. Demandar sentido constituye el sello de lo absurdo, ya que la naturaleza carece de sentido. Nada lo tiene. Los únicos defensores del sentido son seres del tipo estudioso, las solteronas en potencia, incapaces de encontrar un novio, y los arcaicos comerciantes convencidos de que el universo es tan simple como sus pequeños inventarios y sus amadas cajas registradoras. Rompamos las cadenas de este prejuicio llamado lógica. ¿Acaso nos va a detener un simple silogismo? ¿Tan seguro estás de tus opiniones? No puedes estar seguro de nada. Eres capaz de poner en peligro la armonía de la comunidad, tu relación con el prójimo, tus antecedentes, tu reputación, buen nombre y seguridad financiera por culpa de una ilusión en aras del espejismo de creer que piensas. ¿Correrás riesgos y te expondrás a desastres judiciales en una época tan difícil como la nuestra, oponiéndote al orden social vigente en nombre de esas nociones imaginarias que llamas convicciones? ¿Dices estar seguro de tener razón? Nadie puede tener razón, ni la tendrá jamás. ¿Crees que el mundo que te rodea está equivocado? No tienes forma de saberlo. Todo está equivocado a los ojos del hombre. Entonces, ¿de qué sirve luchar? No discutas, acepta, adáptate, obedece. El libro estaba escrito por el Dr. Floyd Ferris y había sido publicado por el Instituto Científico del Estado. «Nada tengo que ver con él», exclamó Stadler. Estaba inmóvil, de pie junto a su escritorio, sintiendo la incómoda impresión de que se había perdido durante un lapso y de no saber cuánto tiempo había durado el momento precedente. Pronunció las palabras en voz alta, con rencoroso sarcasmo hacia quien lo había obligado a expresarlas. Se encogió de hombros. Si se acepta la creencia de que reírse de uno mismo es una virtud, aquel encogimiento de hombros equivalía emocionalmente a la oración. Eres Robert Stadler, no te comportes como un neurótico profesor de secundaria. Se sentó a su escritorio y apartó el libro despectivamente. Ferris llegó media hora tarde. Lo siento, dijo. Mi automóvil volvió a averiarse en el camino desde Washington y he pasado un tiempo espantoso intentando encontrar un mecánico que lo arreglara. Hay tan pocos coches en las rutas que la mitad de los talleres han cerrado. En su voz vibraba una nota de aburrimiento más que de disculpa. Se sentó sin esperar a ser invitado. El Dr. Floyd Ferris no se hubiera destacado como hombre especialmente apuesto en cualquier otra profesión, pero en la suya siempre se lo describía como ese científico bien parecido. Medía 1,85 metros y tenía 45 años, pero parecía algo más joven. Sus modales sugerían una educación intachable y sus movimientos recordaban la gracia propia de un salón de baile. Usaba ropa formal, casi siempre trajes negros o azul oscuro. Lucía un bigote finamente recortado y su cabello negro y suave había llevado a los muchachos del instituto a pensar que usaba la misma pomada para lustrar sus zapatos y para peinarse. No le importaba repetir, en un tono de broma hacia sí mismo, que una vez un productor cinematográfico le había propuesto ser parte del elenco de una película titulada Gigoló europeo. Había iniciado su carrera como biólogo, pero aquello había quedado en el olvido hacía ya muchos años, y ahora era famoso como coordinador del Instituto Científico del Estado.
Stadler lo miró con asombro. La falta de una explicación no tenía precedentes, y dijo secamente: «Me parece que pasa mucho tiempo en Washington». «Pero, doctor Stadler, ¿no fue usted quien una vez me hizo el cumplido de llamarme perro guardián del instituto?», preguntó Ferris, afable. «¿No es esa mi obligación más importante? Algunas de sus tareas parecen acumularse en este lugar, pero, antes de que me olvide, ¿podría decirme qué sucede con todo ese lío de la escasez de petróleo?». Stadler no pudo comprender por qué la cara de su colega se arrugó como si hubiera sufrido una repentina puntada de dolor. «Permítame decirle que se trata de algo inesperado y carente de causa», respondió Ferris en el tono grave de quien finge ocultar un sufrimiento para ponerlo de relieve. «Ninguna de las autoridades involucradas puede criticarnos, pues acabamos de presentar ante la Oficina de Planificación Económica y de Recursos Nacionales un informe detallado sobre el progreso de las tareas desarrolladas, y Wesley Mauch quedó plenamente satisfecho. Hemos hecho lo mejor en cuanto al proyecto y nadie más lo ha calificado como un lío. Considerando las dificultades que presenta el terreno, los riesgos de incendio y el hecho de que hayan transcurrido solo 6 meses desde... «¿De qué está hablando?», preguntó Stadler. «Del proyecto de reclamos de Wyatt. ¿No era eso lo que se refería?». «No», respondió Stadler, «no». «Espere un momento, pongamos esto en claro. Me parece recordar algo acerca de que el instituto se encargó de la acción de reclamo. ¿En qué consiste?». «Petróleo», respondió Ferris. «Los campos petrolíferos Wyatt». «Hubo un incendio, ¿verdad? En Colorado». «Sí. Espere un momento. Se trata del hombre que incendió sus propios pozos». «Me inclino a pensar que se trata de un rumor creado por la histeria popular», dijo Ferris secamente. «Un rumor con algunas consecuencias indeseables y poco patrióticas. Yo no me fiaría demasiado de esas historias periodísticas. Personalmente, creo que fue un accidente y que Ellis Wyatt murió en el siniestro». «Bueno, ¿quién es el dueño actual de esos campos?». «Nadie, por el momento. Al no existir testamento ni herederos, el gobierno optó por encargarse de la explotación, basándose en la necesidad pública por un periodo de 7 años. Si Ellis Wyatt no regresa dentro de ese plazo, se le considerará oficialmente muerto». «Bien, pero ¿por qué acudieron a usted, a nosotros, para extraer petróleo?». «Porque es un asunto de grandes dificultades tecnológicas y requiere los servicios de los mejores talentos disponibles. Se trata de reconstruir el método especial que Wyatt ha utilizado hasta el momento. El equipo sigue allí, aunque en condiciones desastrosas. Se conoce algo de sus procedimientos, pero no hay registro detallado de todas las operaciones por realizar ni de los principios básicos relacionados con ellas. Y eso es lo que tenemos que volver a descubrir». «¿Cómo marcha?». «Se han hecho progresos esperanzadores. Se nos ha otorgado una nueva y más importante asignación. Wesley Mauch está muy conforme y lo mismo Balch, de la Comisión de Asuntos Urgentes, Anderson, de Suministros Preferentes y Pettibone, de Protección al Consumidor. No sé qué más puede esperarse de nosotros. El proyecto funciona exitosamente». «¿Han extraído petróleo?». «No, pero conseguimos un rendimiento de 25 litros de uno de los pozos. Esto, claro está, es meramente experimental, pero hay que tener en cuenta que llevó 3 meses apagar el incendio, que solo ahora está totalmente, o casi totalmente, extinguido. Nuestro problema es mucho más difícil de solucionar que el del propio Wyatt, porque él empezó de la nada, mientras que nosotros debemos manejarnos con un montón de escombros, gracias a un acto de violento sabotaje antisocial que... Lo que quiero decir es que, aunque el problema es difícil, no tengo duda de que podremos solucionarlo». «Bien, pero yo me refería, en realidad, a la falta de petróleo, aquí en el instituto. La temperatura del edificio durante todo el invierno ha sido muy baja, y me dijeron que es porque hay que ahorrar combustible, pero creo que usted habrá hecho todo lo posible para que este lugar sea adecuadamente abastecido». «Oh, ¿de eso estaba hablando, doctor Stadler?». «Cuánto lo siento». Una brillante sonrisa iluminó el rostro de Ferris, quien recobró enseguida sus solícitos modales. «¿Quería decirme que la temperatura es tan baja que le provocó alguna incomodidad?». «Me refería a que casi me estoy muriendo de frío». «Eso es imperdonable. ¿Por qué no me lo comunicaron? Por favor, acepte mis disculpas y tenga la seguridad de que jamás volverá a sufrir semejantes inconvenientes. La única explicación que puedo ofrecerle en nombre del Departamento de Mantenimiento es que esa falta de combustible no se debió a negligencia nuestra, sino a... Cuánto lamento que una cosa así haya tenido que distraer su valiosa atención. Usted sabe, la falta de petróleo que sufrimos el último invierno provocó una crisis nacional». «¿Por qué? Por el amor de Dios, no vaya a decirme que los pozos de Wyatt eran la única fuente de abastecimiento del país». «No, no es así.
Pero al desaparecer repentinamente uno de los principales proveedores, se produjo un caos en todo el mercado nacional. Por tal motivo, el gobierno tuvo que hacerse cargo de la situación e imponer un racionamiento para proteger a las industrias esenciales. Conseguí un cupo muy amplio para el instituto, gracias a un favor muy especial y algunos contactos también muy especiales, pero me siento culpable de que haya sido insuficiente. Tenga la seguridad de que no volverá a suceder. Es solo una emergencia transitoria, pero para el próximo invierno los pozos de Wyatt estarán nuevamente en producción y las condiciones volverán a ser normales. Además, en lo que respecta a este instituto, ya hice las gestiones necesarias para modificar nuestras calderas para que funcionen con carbón. Es una lástima que la fundición Stockton de Colorado cerrara sin previo aviso, porque era allí donde se estaban fabricando las piezas. Andrew Stockton se retiró inesperadamente y ahora tenemos que esperar que su sobrino reabra la planta. Comprendo y confío en que usted se ocupará de todo esto sin dejar de lado sus otras actividades. Stadler se encogió de hombros molesto. Resulta ya un poco ridícula la cantidad de emprendimientos tecnológicos que un instituto de ciencias debe llevar a cabo por encargo del gobierno. Pero, doctor Stadler, lo sé que no se puede evitar. A propósito, ¿qué es ese proyecto X? Las pupilas de Ferris se posaron en él de manera automática, al tiempo que se pintaba en ellas una extraña expresión de alerta, en la que no se entreveía ni el más ligero síntoma de miedo, aunque sí de sorpresa. ¿Dónde oyó hablar de ese proyecto, doctor Stadler? Oh, un par de sus jóvenes asistentes conversaban sobre eso con el aspecto misterioso de detectives aficionados, y me dijeron que se trataba de algo muy secreto. Así es, doctor Stadler, es un proyecto de investigación extremadamente secreto que el gobierno nos ha solicitado y es de gran importancia que los periódicos no conozcan el más mínimo detalle. ¿Qué significa la X? Xilofón. ¿Es el proyecto Xilofón? Se trata desde luego de una clave, porque la tarea tiene que ver con el sonido, pero estoy seguro de que no le interesará, por tratarse de una cuestión totalmente tecnológica. Sí, puede ahorrarme la historia. No tengo tiempo para los emprendimientos tecnológicos. Debo sugerirle que sería prudente no mencionar el nombre Proyecto X a nadie. Bien, de acuerdo. No me gustan esos asuntos. Desde luego, y no me perdonaría hacerle perder el tiempo con ellos. Puede dejarlo en mis manos. Hizo ademán de levantarse. Si ese era el motivo por el que deseaba verme, tenga la bondad. No, dijo Stadler mirándolo tranquilamente. No era ese el motivo por el que deseaba verlo. Ferris no hizo preguntas ni ofreció ayuda. Permaneció sentado, simplemente esperando que el otro continuara. Stadler estiró la mano y con gesto desdeñoso deslizó el libro desde una punta del escritorio hacia el centro. ¿Quiere decirme usted, preguntó, qué es esta pieza de indecencia? Ferris no miró el libro, sino que mantuvo sus ojos fijos en los de Stadler durante un momento, y luego se reclinó y respondió con una extraña sonrisa. Me honra que haya optado por hacer una excepción en mi favor al leer un libro tan popular. De esta pequeña obra se han vendido 20.000 ejemplares en 2 semanas. La he leído. ¿Y bien? Espero una explicación. ¿Es que el texto le resultó confuso? Stadler lo miró con asombro. ¿Se da cuenta del tema que ha elegido y el modo en que lo ha desarrollado? El estilo es deplorable, como lo es la actitud hacia un tema de semejante naturaleza. ¿Opina que el contenido merecía una forma de presentación más solemne? La voz tenía un tono tan inocentemente suave que Stadler no alcanzó a distinguir si su colega le estaba hablando con ironía. ¿Se da cuenta de lo que preconiza en este libro? Ya que usted parece no aprobarlo, doctor Stadler, prefiero que piense que fue escrito de manera inocente. Stadler pensó que aquel argumento resultaba incomprensible en Ferris. Había imaginado que bastaría con indicar su desaprobación para desarmarlo, pero su colega no parecía perturbado. Si un borracho sinvergüenza tuviera la oportunidad de expresar sus ideas sobre papel, dijo Stadler, si pudiera dar voz a la esencia de su ser, al eterno y salvaje odio que alberga en la mente, este es el tipo de libro que esperaría que escriba. Pero verlo firmado por un científico e impreso en este instituto... Pero, doctor Stadler, este libro no estaba dirigido a los hombres de ciencia. Precisamente lo escribí para ese vagabundo borracho que usted dice. ¿Qué significa eso? Para el público en general. Dios santo, el peor retrasado mental podría comprobar fácilmente las evidentes contradicciones en las que usted incurre en cada una de sus declaraciones. Pongámoslo de otro modo, doctor Stadler. Quien no las advierte merece creerse todas mis ideas. Usted ha convertido el prestigio de la ciencia en algo inexpresable. Eso estaría bien para un mediocre como Simon Pritchett,
capaz de conferir a tales categorías cierta especie de oscuro misticismo, pero hacer creer que es ciencia. Ciencia ha utilizado los logros de la mente para destruir la mente. ¿Con qué derecho se sirve de mi trabajo para llevar a cabo tan lamentable y gratuita desviación hacia otro campo, expresar una metáfora inaplicable y declarar una monstruosa generalización, basándose en lo que es simplemente un problema matemático? ¿Con qué derecho lo hace aparecer como si yo, aprobara esas ideas? Ferris no contestó, sino que simplemente miró con calma a su colega, pero aquella calma le daba un aire casi protector. Dr. Stadler, usted está hablando como si el libro estuviera dirigido a pensadores. Si fuese así, debería haberme preocupado por conceptos tales como la perfección, la validez, la lógica y el prestigio de la ciencia. Pero no es así. Esta obra está orientada al público en general, y usted ha sido el primero en sostener que el público no piensa. Hizo una pausa, pero Stadler no pronunció palabra. Este libro quizá no tenga ningún valor filosófico, pero lo tiene, y muy grande, desde un punto de vista psicológico. ¿Cuál? Verá, Dr. Stadler, la gente no quiere pensar, y cuanto mayores son sus problemas, menos quiere pensar, pero instintivamente sabe que debería hacerlo, entonces siente culpa. Por tal motivo, la gente bendecirá y seguirá a quien le ofrezca una justificación para no pensar. Alguien que convierta su pecado, su debilidad y su culpa en una virtud de gran altura intelectual. ¿Y usted se propone complacerlos? Ese es el camino hacia la popularidad. ¿Para qué buscar popularidad? La mirada de Ferris se posó en la cara de Stadler como por accidente. Somos una institución pública, declaró con tranquilidad, que funciona gracias a los fondos públicos que la mantienen. ¿Y por eso usted le dice a la gente que la ciencia es un fraude inútil y que debería ser abolida? Es la conclusión a la que llegaría aplicando la lógica de mi libro, pero la gente no la hará. ¿Y qué me dice de la degradación del instituto ante los ojos de las personas inteligentes que aún quedan en el mundo? ¿Para qué preocuparse por ellas? Stadler habría podido considerar concebible la frase si hubiera sido pronunciada con rencor, envidia o malicia, pero el mayor impacto para él fue la ausencia de esas emociones, la serenidad y limpidez de la voz, la ligera sugerencia de ironía que lo golpearon como un vistazo a un reino que no puede ser tomado como parte de la realidad. El terror le contrajo el estómago en un espasmo helado. ¿Ha observado la reacción provocada por mi libro, Dr. Stadler? Fue recibido con gran entusiasmo. Sí, y eso es precisamente lo que me parece imposible de creer, respondió Stadler, comprendiendo que tenía que seguir hablando como si se tratara de una charla civilizada, sin permitirse aceptar lo que acababa de sentir por un instante. No logro entender la atención que ha recibido de las revistas académicas más eminentes. ¿Cómo han podido permitirse comentar seriamente su libro? Si Hugo Axton estuviera aquí, ninguna publicación académica se hubiera atrevido a tratar este texto como una obra admisible en el campo de la filosofía. Pero no está aquí. Stadler adivinó que no debía expresar su pensamiento y deseó terminar la conversación antes de que las palabras escaparan de sus labios. Por otra parte, siguió Ferris, en la publicidad de mi libro, y estoy seguro de que usted la ha visto, se hace mención a una carta colmada de alabanzas que he recibido de Wesley Mauch. ¿Y quién diablos es Wesley Mauch? Ferris sonrió. Dentro de un año, nadie, ni siquiera usted, hará semejante pregunta, Dr. Stadler. Digámoslo así, Mauch es el hombre que, por el momento, está racionando el petróleo. Entonces, sugiero que usted se limite a su tarea de tratar con el señor Mauch en el campo del petróleo, pero deje que yo me ocupe del reino de las ideas. Resultaría curioso intentar el trazado de una línea divisoria, dijo Ferris en el tono de lánguida observación académica. Pero al hablar de mi libro estamos aludiendo al ámbito de las relaciones públicas. Señaló las fórmulas matemáticas trazadas en la pizarra. Dr. Stadler, sería desastroso permitir que dicho reino llegara a distraerlo de la tarea que solo usted es capaz de realizar en el mundo. Aquellas frases fueron pronunciadas en un tono de obsequiosa diferencia e hicieron que Stadler creyera haber escuchado la advertencia. Aténgase a lo suyo y no se entrometa en otros terrenos. Volvió contra sí mismo la creciente irritación. Era preciso librarse cuanto antes de tales intuiciones, se dijo con ira. ¿Relaciones públicas? Preguntó desdeñoso. No veo en su libro ningún objetivo práctico. No comprendo lo que se propone con él. ¿De veras? Preguntó Ferris posando brevemente la mirada en su rostro, con un chispazo de insolencia demasiado sutil para poderlo identificar con precisión.
No puedo permitirme llegar a pensar que ciertas cosas sean posibles en una sociedad verdaderamente civilizada, dijo Stadler duramente. Eso es correcto, respondió jovialmente Ferris. Usted no puede permitírselo. Ferris se levantó, indicando que la entrevista había finalizado. Por favor, avíseme si ocurre algo con este instituto que le cause molestias, doctor Stadler, dijo. Es un privilegio para mí estar siempre a su servicio. Comprendiendo que tenía que afirmar su autoridad y suavizar la vergonzosa noción de la actitud que había elegido, Stadler dijo imperiosamente en tono de sarcástica amenaza: «La próxima vez que lo mande llamar, será mejor que su coche funcione perfectamente». «Desde luego, doctor Stadler. Intentaré no retrasarme, y le ruego que me perdone», respondió Ferris, como quien interpreta una comedia con apuntador, como si le complaciera que Stadler se hubiera enterado por fin de las modernas formas de comunicación. «Mi coche me ha causado innumerables contratiempos, pues está cayendo a pedazos. Hace algún tiempo que pedí uno nuevo, el mejor del mercado, un Hammond descapotable, pero Lawrence Hammond cerró su empresa la semana pasada sin motivo ni advertencia, y ahora estoy atascado. Esos malditos desaparecen de improviso. Habrá que pensar algo para evitarlo». Ferris ya se había retirado cuando Stadler se sentó a su escritorio, con los hombros contraídos, consciente solamente de su desesperado deseo de no ser visto por nadie. Dentro de la neblina de un dolor indefinible, percibía el desesperado sentimiento de que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más valoraba, desearían volver a encontrarse con él. Mordió las palabras que no había expresado frente a Ferris, denunciaría el libro en público y lo repudiaría en nombre del instituto. No lo había dicho por temor a descubrir que la amenaza dejaría impasible a Ferris, quien ocupaba un lugar seguro mientras él carecía de poder. Y mientras se decía que más adelante reflexionaría sobre la cuestión de presentar una crítica pública, comprendió que jamás lo haría. Tomó el libro y lo arrojó a la basura. Un rostro acudió a su memoria repentina y claramente. Podía ver la pureza de sus líneas. Era un rostro juvenil que no se había permitido evocar desde hacía años. No, pensó, no ha leído este libro y no lo hará porque está muerto. Debió de morir hace ya mucho. Un agudo dolor lo invadió cuando admitió que ese era el hombre al que más ansiaba ver en la faz de la tierra, al tiempo que deseaba que estuviese muerto. No supo por qué, cuando sonó el teléfono y su secretaria le dijo que la señorita Dagny Taggart estaba en línea, tomó el auricular con ansiedad y la mano temblorosa. Llevaba un año convencido de que Dagny no quería volver a verlo, pero su voz precisa e impersonal estaba solicitando una entrevista con él. «Sí, señorita Taggart. Desde luego. ¿El lunes por la mañana? Bien, señorita Taggart. Hoy tengo una cita en Nueva York y podría pasar por su oficina por la tarde, si usted lo deseara». «No, no es molestia. Al contrario, será un gran placer. Esta tarde, señorita Taggart, a las 2, mejor sería eso de las 4. En realidad no tenía ninguna cita en Nueva York, ni supo qué lo había impulsado a decir que sí, pero sonreía feliz, contemplando una mancha de sol sobre la distante colina. Dagny tachó con una línea negra las palabras «Tren número 93» en el cronograma y, por un instante, sintió la solitaria satisfacción de haber actuado con calma. Se trataba de algo que había hecho varias veces durante los últimos 6 meses. Al principio había sido duro, pero luego se fue haciendo más fácil. Llegaría el día, pensó, en que fuera capaz de dibujar ese toque de muerte sin el menor esfuerzo. El tren número 93 era de carga, y hasta entonces se había dedicado a transportar suministros a Hammondsville, Colorado. Sabía cuáles serían los siguientes pasos. Primero, la supresión de los trenes de carga especiales. Luego, la reducción de los vagones con destino a Hammondsville, enganchados como parientes pobres a la parte trasera de los transportes destinados a otras ciudades. A continuación, la anulación gradual de las paradas de ciertos trenes de pasajeros en la estación de Hammondsville, y por fin, la eliminación de aquella ciudad del mapa de la compañía. Exactamente lo mismo había sucedido con el empalme Wyatt y la ciudad de Stockton. Cuando recibió el aviso de que Lawrence Hammonds se había retirado, supo que no tenía sentido esperar a que su primo, su abogado o un comité de ciudadanos locales abriera de nuevo las fábricas, pues había llegado el momento de reducir el servicio de trenes. Habían pasado menos de 6 meses desde la desaparición de Ellis Wyatt, hecho que un periodista había denominado alegremente Día de Celebración para el Hombre Común.
Todos los petroleros, así tuvieran 3 pozos, que habían estado gruñendo que, por culpa de Ellis Wyatt, se veían privados de posibilidades de supervivencia, se lanzaron a llenar el espacio dejado por Wyatt. Se formaron ligas, cooperativas y asociaciones, y muchos unieron sus fuerzas e incluso sus nombres. Día de celebración para el hombre común, había escrito el columnista, cuando en realidad el sol de estos pequeños empresarios había sido la danza de las llamas en las torres Wyatt, a cuyo resplandor todos amasaron la clase de fortuna que tanto habían deseado, sin necesidad de competencia ni de esfuerzo. Pero luego, los clientes más importantes, tales como las compañías eléctricas que usaban petróleo y que no aceptaban la fragilidad humana, empezaron a utilizar carbón, mientras los pequeños industriales comenzaron a quebrar. En Washington, los funcionarios decretaron racionamientos de petróleo y se promulgó un impuesto de emergencia sobre los empresarios para subvencionar a los desempleados de los campos petrolíferos. Entonces, un par de grandes compañías petroleras cerraron y los pequeños industriales que disfrutaban del sol descubrieron que un equipo perforador que hasta ahora costaba $100 había aumentado 5 veces su precio, pues como se había reducido el mercado, los fabricantes tenían que ganar en una unidad lo que antes ganaban en 5 para no quedar fuera del negocio. Más tarde, los oleoductos empezaron a cerrar, ya que no había quien pudiera hacerse cargo de su mantenimiento. Los ferrocarriles obtuvieron permiso para elevar sus tarifas, dado que el petróleo escaseaba y el costo de los vagones cisterna había ya provocado el cierre de 2 pequeños ramales ferroviarios. Y cuando el sol se puso, vieron que los precios, que hasta entonces habían permitido sobrevivir a los terrenos de 24 hectáreas, solo habían sido posibles gracias a la existencia de los extensos campos de Wyatt y se extinguieron con las mismas columnas de humo. Solo cuando sus fortunas habían desaparecido y sus bombas habían dejado de funcionar, estos pequeños industriales se dieron cuenta de que ninguna empresa del país podía comprar petróleo a los precios que ahora exigía su producción. Entonces, los muchachos de Washington dieron subsidios a los petroleros, pero no todos tenían amigos en la capital, y se dio una situación que nadie se atrevió a considerar demasiado a fondo. Hasta ese momento, Andrew Stockton había estado en una posición que muchos empresarios envidiaban. La tendencia a utilizar carbón había caído sobre sus hombros como una lluvia de oro, y había tenido que poner a su fábrica a trabajar las 24 horas para producir piezas de estufas y calderas en áspera competencia con las tormentas invernales. No quedaban ya demasiadas fundiciones de prestigio, por lo cual se convirtió en uno de los pilares que sostenían los sótanos y las cocinas del país. Pero ese cimiento se derrumbó de improviso cuando Andrew Stockton anunció su retiro, cerró la planta y desapareció sin aclarar lo que haría con ella, ni manifestar si sus parientes tenían o no derecho a abrirla de nuevo. Aún transitaban algunos vehículos por las rutas, pero como viajeros en el desierto que pasaban ante esqueletos de caballos devorados por el sol, los pocos que quedaban cruzaban ante los restos de coches muertos en cumplimiento del deber y abandonados a la orilla del camino. La gente ya no compraba automóviles y las fábricas estaban cerrando, pero aún existían algunos empresarios capaces de conseguir petróleo, gracias a amistades cuya procedencia nadie se preocupaba en investigar. Estos hombres compraban vehículos a cualquier precio. Desde los ventanales de la planta podían verse las luces de la fábrica brillando en las montañas de Colorado. Las cintas de montaje de Lawrence Hammond habían depositado camiones y automóviles en los andenes de Taggart Transcontinental. La noticia de que Lawrence Hammond se había retirado apareció cuando menos se la esperaba, repentina y breve como un sonido de campana en una atmósfera tranquila. Un comité de ciudadanos locales ahora solicitaban a través de programas radiales que Lawrence Hammond, dondequiera que estuviese, les permitiera reabrir su planta, pero no hubo respuesta. Dagny había lanzado un grito cuando Ellis Wyatt desapareció. Quedó sorprendida al enterarse del retiro de Andrew Stockton, pero, cuando supo del abandono de Lawrence Hammond, se limitó a preguntar impasible: ¿quién seguirá? No puede explicármelo, señorita Taggart. Le había confesado la hermana de Andrew Stockton 2 meses atrás, durante su último viaje a Colorado. Nunca me dijo ni una palabra, y no sé siquiera si está vivo o muerto, igual que Ellis Wyatt. No pasó nada en especial el día antes de su renuncia. Solo recuerdo que la última noche lo visitó un hombre que yo no conocía. Estuvieron hablando hasta horas muy avanzadas de la noche, y cuando me acosté, la luz seguía encendida en el estudio de Andrew. La gente circulaba silenciosamente en los pueblos de Colorado. Dagny había observado el modo en que los transeúntes deambulaban por las calles,
pasando deprisa ante las pequeñas tiendas, los almacenes y los restaurantes, como si el movimiento les permitiera eludir el futuro. También ella había caminado por esas calles procurando no levantar la cabeza ni ver las manchas de hollín, ni los aceros retorcidos que en otros tiempos fueran los campos petrolíferos Wyatt. Era posible divisarlos desde varias ciudades y siempre que ella levantaba la vista, el mismo paisaje aparecía ante sus ojos. Uno de los pozos de la cumbre seguía ardiendo. Nadie había podido apagarlo. Visto desde la calle, era un punto luminoso que se retorcía convulso contra el cielo, buscando recobrar la libertad. Lo había visto la noche anterior a través de la ventanilla de un tren, desde un centenar de kilómetros de distancia, una llama pequeña y violenta agitándose al aire. La gente la llamaba la antorcha de Wyatt. El tren más largo de la línea John Galt tenía ahora 40 vagones y el más rápido no pasaba de 65 kilómetros por hora. Era preciso cuidar las locomotoras, incluso las de carbón, cuya edad de jubilación había ya pasado largamente. Jim aún conseguía petróleo para las diésel del Comet y de unos cuantos de sus transportes transcontinentales, pero la única fuente segura de combustible con la que Dagny contaba ahora era Danaher Coal, de Pensilvania, propiedad de Ken Danaher. Trenes vacíos cruzaban aquellos 4 estados vecinos que estaban colgados al cuello de Colorado. Transportaban pequeños cargamentos de ganado, de trigo o de melones, y a algún granjero y su engalanada familia que iban a visitar amigos en Washington. Jim había obtenido un subsidio del Estado por cada tren en funcionamiento, pero no como transporte capaz de producir beneficios, sino como servicio destinado a la igualdad pública. Dagny recurría hasta la última fracción de energía para mantener funcionando los trenes en los sectores donde aún hacían falta y en zonas todavía productivas. Pero en los balances de Taggart Transcontinental, las sumas de los cheques recibidos en concepto de subsidios por el despacho de trenes vacíos ostentaban cifras mayores que los beneficios obtenidos por el mejor transporte de carga de la división industrial más activa. Jim se jactaba de que aquellos habían sido los 6 meses más prósperos de la historia de la empresa, pero en las pulcras páginas de su informe a los accionistas figuraba como beneficio una cifra que no se había ganado, la de los subsidios por trenes vacíos, y también figuraba el capital del que no era propietario, compuesto por sumas que se debían emplear para pagar los intereses y la amortización de los bonos Taggart, deuda que, por voluntad de Wesley Mauch, se le permitía postergar. Se jactaba del mayor volumen de carga transportado por los trenes Taggart en Arizona, donde Dan Conway había ya cerrado el último de los ramales de Phoenix Durango para retirarse, y en Minnesota, donde Paul Lerkin ya estaba transportando su metal por tren, porque el último de los barcos cargueros de los Grandes Lagos había dejado de funcionar definitivamente. «Siempre has considerado que ganar dinero era una virtud de gran importancia», le había dicho Jim a su hermana con una media sonrisa. «Pues bien, parece que en eso soy mejor que tú». Nadie trataba de comprender el problema de las obligaciones ferroviarias congeladas, quizá porque todo el mundo lo comprendía demasiado bien. Al principio surgieron señales de pánico entre los accionistas y se produjeron brotes de peligrosa indignación en el público. Luego, Wesley Mauch optó por dar otras pautas, según las cuales la gente podía descongelar sus bonos, en base a una declaración de necesidades esenciales, en cuyo caso el gobierno adquiriría esos bonos si quedaba satisfactoriamente demostrado que esa necesidad realmente existía. Pero había 3 interrogantes que nadie confesó ni formuló. ¿Qué se consideraba como demostración? ¿Qué constituía necesidad? Y por fin, ¿esencial para quién? Llegó a ser de mala educación discutir el tema de que unos recibían el beneficio de la descongelación mientras se les negaba a otros. La gente volvía la espalda, con la boca cerrada, en hosco silencio, si alguien preguntaba ¿por qué? Se suponía que uno tenía que describir, no explicar, ni catalogar, ni evaluar los hechos. El señor Smith tenía su dinero descongelado, el señor Jones no. Y eso era todo. Y cuando el señor Jones se suicidaba, la gente decía, si necesitaba en realidad el dinero, el gobierno se lo hubiera dado. Pero no, hay personas tan codiciosas. No se hacían comentarios acerca de quienes, cuando se les negaba la descongelación, vendían sus bonos por 1/3 de su valor a otros para quienes la necesidad representaba, de manera milagrosa, convertir 33 centavos congelados en $1. Tampoco se hablaba de una nueva profesión ejercida por brillantes graduados universitarios que adoptaron el nombre de descongeladores y que ofrecían sus servicios para redactar su solicitud en los términos modernos adecuados. Estos jóvenes tenían amigos en Washington.
Contemplando los rieles Taggart desde la plataforma de alguna estación campestre, Dagny había experimentado, en vez del orgullo que sintiera en otras ocasiones, cierto nebuloso sentimiento de vergüenza, que la corroía como lo hace el óxido con el metal, o peor. Pero frente a la estatua de Nat Taggart, en la terminal, pensaba: es tu ferrocarril, y tú lo hiciste, tú luchaste por él, sin que te detuvieran el miedo ni el rencor. No pienso rendirme entre los que viven entre la sangre y el óxido, soy la única que queda para conservarlo. Dagny no había renunciado a su empeño por encontrar al hombre que había inventado aquel motor, y eso era el único aliciente que le permitía soportar el resto de las contrariedades, el único objetivo a la vista que daba sentido a su lucha. En ciertas ocasiones se preguntaba por qué y para qué deseaba reconstruir el motor. «Porque aún estoy viva», se contestaba. Pero su empeño seguía sin resultados. Sus dos ingenieros no habían encontrado nada en Wisconsin y los había enviado por todo el país en busca de gente que, en otros tiempos, hubieran trabajado en 20th Century, pero no habían obtenido el nombre del inventor. Nadie sabía nada. También los mandó a investigar en los archivos de la oficina de patentes, pero no se había otorgado ninguna licencia al motor en cuestión. El único remanente de su búsqueda personal quedaba reducido a aquella colilla de cigarrillo con el signo del dólar grabado. La había olvidado hasta que una noche la encontró en un cajón de su escritorio y se la obsequió a su amigo, el vendedor de la estación. El vendedor se quedó muy sorprendido al examinarla, sosteniéndola cuidadosamente entre sus dedos. Desconocía la existencia de dicha marca y se preguntó cómo podía ser. ¿Era tabaco de buena calidad, señorita Taggart?, indagó. El mejor que fumé en toda mi vida. Él sacudió la cabeza, perplejo, y le prometió descubrir dónde se fabricaba y conseguirle un paquete. Después se puso en busca de un científico lo suficientemente capaz para intentar la reconstrucción del motor. Se entrevistó con especialistas recomendados como los mejores. El primero, luego de estudiar los restos del motor y examinar el manuscrito, declaró sin contemplación alguna que aquello nunca había funcionado y que podía demostrar que jamás lo haría. El segundo gruñó, como quien contesta una pregunta inoportuna, que no sabía si podía ser fabricado o no, pero que le importaba muy poco. El tercero declaró con insolencia y cierta agresividad que estaba dispuesto a probar, con un contrato por 10 años a $25 anuales. Después de todo, señorita Taggart, si espera ganar mucho dinero con ese motor, es lógico que pague por la pérdida de mi precioso tiempo. El cuarto y más joven de todos la contempló silencioso unos segundos, mientras las líneas de su rostro variaban desde la indiferencia hasta cierto leve aire de desprecio. Mire, señorita Taggart, no creo que semejante motor pueda llegar a realizarse, ni siquiera si alguien consiguiera entender cómo hacerlo. Este artefacto sería tan superior a todo lo existente que resultaría un prejuicio para científicos de menor prestigio, porque no dejaría campo para sus logros y para sus investigaciones. Nunca creí que los fuertes tengan derecho a infligir heridas a los débiles. Prácticamente lo había echado a patadas de su oficina, presa de un incrédulo horror, pensando que la frase más depravada que jamás había escuchado había sido pronunciada en el tono propio de un principio de integridad moral. Hablar con el doctor Robert Stadler era su último recurso. Se había obligado a ello, venciendo la resistencia de una inflexible barrera interior, tan rígida como un freno. Discutía consigo misma y pensaba: tengo tratos con hombres como Jim y Orren Boyle, mucho más culpables. ¿Por qué no puedo hablar con él? Pero no encontraba más respuesta que una obstinada renuencia y la intuición de que, de todos los hombres del mundo, el doctor Robert Stadler era, precisamente, el único al que no debería recurrir. Sentada en su escritorio, estudiando los horarios de la línea John Galt, se preguntó por qué hacía años que no surgía ningún nuevo talento en el campo científico, pero era incapaz de encontrar una respuesta. Miraba la raya negra que marcaba el cadáver del tren número 93 en el esquema que tenía frente a ella. Pensó que un tren posee dos grandes atributos de la vida: movimiento y propósito. Aquel había sido como un ser vivo, pero ahora no era más que una cantidad de vagones y de máquinas definitivamente muertos. No te pongas sentimental, se impuso. Hay que desmantelar estos despojos lo antes posible, pues las locomotoras son necesarias en el resto del sistema. Kent Danaget de Pensilvania necesita más trenes. Si solo... Llegó el doctor Robert Stadler, se oyó por el intercomunicador colocado sobre su escritorio.
Stadler entró sonriente como subrayando las palabras que pronunció a continuación. «Señorita Taggart, ¿me creería si le digo que me alegra mucho volver a verla?» Ella no sonrió, pero se mantuvo estrictamente cortés. «Ha sido muy amable al venir». Inclinó levemente la cabeza, inmóvil su esbelta figura. ¿Qué pensaría si le confesara que solo estaba esperando un pretexto para venir? ¿Se sorprendería? Intentaré no sobreestimar su amabilidad, respondió, aún seria. Siéntese, por favor, doctor Stadler. Él miró a su alrededor con interés. Nunca había visto el despacho de un director de ferrocarriles. Jamás pensé que fuese un lugar tan solemne. ¿Es un requisito del trabajo? El asunto sobre el que quiero su consejo está bastante alejado del campo de su interés, doctor Stadler. Quizá le parezca extraño que haya solicitado esta entrevista, pero permítame explicarle la razón. Que haya deseado verme es razón suficiente. Serle de alguna utilidad, cualquiera que sea, es lo más importante para mí en estos momentos. Su sonrisa tenía cierta atractiva cualidad del hombre de mundo que no la usa para encubrir sus palabras, sino para subrayar la audacia de expresar una sincera emoción. Mi problema es de tipo tecnológico, declaró Dagny, con el tono claro e inexpresivo de un mecánico describiendo un trabajo difícil. Sé muy bien que usted aborrece esa rama de la ciencia y no quiero que solucione mi problema, ya que no se trata de la clase de trabajo que usted hace o por el que se interesa. Pero me gustaría confiárselo y luego formularle solo 2 preguntas. Tenía que hablar con usted porque se trata de algo relacionado con la mente de alguien, una mente extraordinaria. Dagny se expresaba de un modo profesional, como dando una precisa evaluación. Y usted es la única mente privilegiada que aún queda en este campo. No entendía por qué sus palabras lo habían impresionado tanto. Su cara inmutable se iluminó repentinamente, con una extraña vivacidad en los ojos que parecía ansiedad y ruego. Con tono conmovido, como bajo una fuerza que lo hiciera sonar sencillo y humilde, preguntó: «¿Cuál es su problema, señorita Taggart?» Le contó sobre el motor y el lugar donde lo había encontrado y que había sido posible averiguar el nombre del inventor, pero no mencionó los detalles de la búsqueda. Luego le mostró fotografías del motor y los restos del manuscrito. Lo contempló mientras leía, observando su aplomo profesional en el rápido movimiento de sus ojos, en las pausas, en sus aspectos de creciente interés y en el movimiento de sus labios, que en otro cualquiera se habría convertido en un silbido o una ahogada exclamación. Él miró hacia otro lado durante varios minutos, como si su mente recorriera incansable e insólitos caminos, intentando seguirlos. Después volvió a tras las páginas, se detuvo a leer, forcejeando entre la impaciencia por seguir y su necesidad de captar todas las posibilidades abiertas ante sus ojos. Ante la evidencia de su silenciosa excitación, Dagny se dijo que Stadler se había olvidado de la oficina e incluso de su existencia, sumido únicamente en la contemplación de aquel invento, y como tributo a semejante reacción deseó llegar a profesarle afecto. Había estado en silencio más de 1 hora cuando él terminó y levantando la mirada dijo: «Esto es extraordinario». Su voz tenía un tono vivo y asombrado, como el de quien se entera de algo que jamás esperó. Dagny habría deseado sonreírle en respuesta, otorgándole la camaradería de una alegría compartida, pero se limitó a hacer una señal de asentimiento y contestar fríamente: «En efecto». «Señorita Taggart, esto es impresionante». «Sí». «Dijo que era un asunto tecnológico. Es más, mucho más que eso. Las páginas que describen el transformador muestran claramente los fundamentos del autor. Este hombre llegó a un nuevo concepto de energía, dejó de lado todos los supuestos normales según los cuales el motor hubiera sido imposible, formuló nuevas premisas y solucionó el secreto de convertir la energía estática en fuerza cinética. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? ¿Se da cuenta de la tarea que dentro de una ciencia abstracta y pura ese hombre tuvo que realizar antes de lograr ese motor? ¿Quién?, preguntó ella con calma. Como dice, esa es la primera de las 2 preguntas que quería hacerle, doctor Stadler. ¿Recuerda algún joven científico a quien usted haya conocido hace 10 años capaz de conseguir una cosa semejante? Robert Stadler hizo una pausa, asombrado porque no había tenido tiempo de hacerse esa pregunta. No, replicó lentamente, frunciendo el ceño. No se me ocurre nadie. Y es raro, porque una capacidad semejante no podría haber pasado inadvertida en ningún sitio. Alguien me lo habría recomendado. Siempre me envían a jóvenes físicos prometedores. ¿Dice que encontró esto en el laboratorio de una fábrica comercial de motores corrientes? Así es. Qué raro. ¿Qué estaría haciendo alguien así en semejante lugar? Diseñando un motor.
A eso me refiero. ¿Cómo es posible que una persona dotada con este genio científico trabajara como inventor comercial? Me parece inaudito. Buscaba un motor y logró una auténtica revolución en la ciencia de la energía, como medio para un fin, sin preocuparse de publicar sus hallazgos. ¿Por qué querría malgastar su intelecto en aplicaciones de orden práctico? Tal vez porque le gustaba vivir con los pies sobre la tierra, respondió ella involuntariamente. Como dijo, lo siento, doctor Stadler, no era mi intención discutir ningún tema irrelevante. Él miraba al vacío, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué no vino a verme? ¿Por qué no trabajó en un gran establecimiento científico, como correspondía? Si tuvo cerebro para conseguir esto, lo tenía también para comprender la importancia de su invento. ¿Por qué no publicó algún trabajo con su definición de la energía? Me doy cuenta del rumbo seguido por su investigación, pero, maldita sea, faltan las páginas más importantes, precisamente donde debería figurar la teoría. Seguramente había a su alrededor personas lo suficientemente capaces para anunciar este logro a todo el mundo científico. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? ¿Cómo pudieron simplemente abandonar, una cosa así? Esas son precisamente las preguntas a las que no encuentro respuesta. Y, además, en el aspecto puramente práctico, ¿por qué ese motor fue abandonado entre un montón de chatarra? Cualquier estúpido industrial ambicioso hubiera podido apropiarse de él y hacer una fortuna. No hay que ser muy inteligente para comprender su valor comercial. Aunque con un dejo de amargura, Dagny sonrió por primera vez, pero no dijo nada. ¿Le fue imposible rastrear al inventor?, preguntó él. Completamente imposible, hasta ahora. ¿Cree que vive aún? Tengo motivos para suponerlo, pero no estoy segura. ¿Y si publicáramos un anuncio solicitando verlo? No, no lo haga. Si pusiera varios anuncios en publicaciones científicas y el doctor Ferris... Se detuvo y pudo ver la rápida mirada que ella le dirigía. Dagny no dijo nada, pero le sostuvo la mirada mientras el doctor desviaba la vista y terminaba su frase fría y enérgicamente. Y el doctor Ferris dijera por radio que yo deseo verlo. ¿Se negaría a venir? Sí, doctor Stadler. Creo que lo rechazaría. Él no la estaba mirando, y Dagny pudo apreciar la débil tensión en sus músculos faciales y simultáneamente el desánimo que iba apareciendo en sus facciones. No habría podido precisar qué clase de luz se estaba apagando en su interior, ni qué la hacía pensar sobre la muerte de la luz. Stadler dejó el manuscrito sobre la mesa, con un gesto despectivo. Estos sujetos que nunca son suficientemente prácticos como para vender sus ideas deberían aprender algo sobre las condiciones de la realidad práctica. La miró con aire retador, como esperando una respuesta colérica, pero la actitud de Dagny era peor que la ira. Su rostro permaneció inexpresivo, como si la verdad o la falsedad de las convicciones de Stadler ya no le importara en absoluto. La segunda pregunta que deseaba formularle, dijo cortésmente, consiste en saber si tendría la amabilidad de decirme el nombre de algún físico que usted conozca y que, a su juicio, tenga la habilidad necesaria como para intentar reconstruir este motor. Él la miró, riéndose por lo bajo, con la expresión de pena. ¿A usted también la tortura eso, señorita Taggart? ¿La imposibilidad de encontrar a un ser lo suficientemente inteligente? Me he entrevistado con físicos que me fueron recomendados como muy valiosos, pero todos resultaron inútiles. El doctor se inclinó con viveza. Señorita Taggart, ¿me mandó usted llamar porque confía en la integridad de mi criterio científico? Aquella pregunta era una súplica abierta. Sí, contestó Dagny imperturbable. Confío en la integridad de su criterio científico. El doctor se reclinó con la sombra de una oculta sonrisa suavizando la tensión de su rostro. Me gustaría ayudarla, dijo como quien habla a un compañero. Me gustaría ayudarla en un sentido egoísta e interesado, porque precisamente mi más duro problema consiste en encontrar gente con talento para mi propia organización. Talento, diablos, me bastaría con algo de disposición para el trabajo, pero los que me han enviado no tienen, en verdad, ni siquiera las condiciones necesarias para trabajar en un taller mecánico. No sé si con la vejez me estoy haciendo más exigente o si la raza humana se está degenerando, pero en mi juventud el mundo no parecía estar tan carente de inteligencia. Si viera usted la clase de hombre con la que he tenido que entrevistarme, se detuvo bruscamente como si acabara de recordar alguna cosa y guardó silencio. Parecía reflexionar sobre algo que no quería revelarle. Dagny estuvo segura de eso cuando Stadler concluyó con brusquedad con ese tono seco que casi siempre oculta una evasión. No, no sé de nadie para recomendarle. Eso es lo que quería preguntarle, doctor Stadler, dijo Dagny.
Gracias por haberme dedicado una parte de su tiempo. Él permaneció callado unos instantes, como si no se decidiera a irse. Señorita Taggart preguntó: ¿podría ver ese motor? Ella lo miró sorprendida. Pues sí, si lo desea. Pero se encuentra en una bóveda subterránea, dentro de los túneles de la terminal. No me importa, si no es mucha molestia. No tengo motivos especiales, sino solo curiosidad personal. Me gustaría verlo, eso es todo. Cuando se encontraban en la bóveda de granito, contemplando la caja de cristal que contenía aquella deforme masa de metal, Stadler se quitó el sombrero con movimiento lento y abstraído, y ella no pudo reconocer si se trataba de un gesto rutinario por hallarse en una habitación con una dama o la actitud de quien se descubre ante un ataúd. Permanecieron en silencio bajo la claridad de la lámpara que el cristal reflejaba sobre sus caras. En la distancia sonaban las ruedas de los trenes, y a veces parecía como si de improviso una repentina y más áspera vibración fuese a provocar una respuesta en los restos encerrados de la caja. «Es maravilloso», exclamó Stadler en voz baja. «Es maravilloso ver la realización de una gran idea, nueva y fundamental, que no sea mía». Dagny deseó creer que había interpretado bien sus palabras. Hablaba con apasionada sinceridad, sin preocuparse por los convencionalismos, desechando toda preocupación acerca si era o no correcto ofrecerle aquella confesión de su dolor, sin ver en ella más que a una mujer dispuesta a comprenderlo. «Señorita Taggart, ¿conoce usted el estado de ánimo de quienes ocupan un lugar secundario en la vida? Están dominados por el odio hacia los logros de los demás. Son mediocres que permanecen quietos, temblorosos, temiendo que el trabajo de otro resulte mejor que el suyo. No tienen la menor idea de la soledad que se apodera de uno cuando se alcanza la cima, la soledad de anhelar un igual, una mente capaz de respetar y de admirar el éxito ajeno. Nos enseñan los dientes desde sus madrigueras, pensando que a uno le complace que el propio brillo los haga casi invisibles, mientras la realidad es que cualquiera daría un año de su vida para observar un chispazo de talento en alguno de ellos. Envidian el éxito y su sueño de grandeza es un mundo en el que todos sean inferiores a ellos y así lo reconozcan. No se dan cuenta de que dicho sueño es la prueba infalible de su mediocridad, porque semejante mundo es precisamente el que el exitoso no podría soportar. No tienen modo de saber lo que aquel siente cuando está rodeado de inferiores. ¿Odio? No, no es odio, sino aburrimiento, un aburrimiento terrible, desesperanzado, vacío y paralizante. ¿De qué sirven la alabanza y la adulación provenientes de personas que uno no respeta? ¿Ha sentido alguna vez el anhelo de encontrar a alguien que le provoque admiración? Alguien a quien no mirar desde arriba, sino todo lo contrario. He venido sintiendo eso durante toda mi vida, respondió Dagny. Era algo que no podía negarle. Lo sé, dijo él poniendo en su voz una belleza y una suavidad perfectamente impersonales. Lo supe desde el primer momento en que hablé con usted. Por eso he venido. Se detuvo un instante, pero Dagny no contestó la llamada que implicaba aquel silencio, y él terminó con la misma afabilidad. Por eso quise ver este motor. Lo comprendo, dijo Dagny dulcemente. El tono de su voz era la única forma de reconocimiento que podía ofrecer. Señorita Taggart, añadió él, bajando la mirada hacia la caja de cristal, conozco a alguien que podría ocuparse de reconstruir este motor. No accedería a trabajar para mí, de modo que probablemente debería hablarle usted. Pero antes de ver en Dagny la expresión admirativa, abierta y noble que estaba esperando, prefirió destruir aquel momento diciendo con sarcasmo: al parecer, este joven no quería trabajar para la sociedad ni en beneficio de la ciencia. Me dijo que no trabajaría para el gobierno. Supongo que deseaba el salario más alto que pudiera obtener de un empresario privado. Se volvió para no ver la expresión que estaba desvaneciéndose en su cara. Sí, dijo Dagny con voz dura. Ese es probablemente el tipo de hombre que necesito. Se trata de un joven físico del Instituto Tecnológico de Utah, le explicó secamente. Se llama Quentin Daniels. Un amigo mío me lo mandó hace unos meses. Vino a verme, pero no quiso aceptar el puesto que le ofrecí. Quería incorporarlo a mi equipo, porque tiene mentalidad de verdadero científico. No sé si triunfará con el motor, pero al menos tiene las condiciones necesarias. Creo que podrá localizarlo en el Instituto Tecnológico de Utah, aunque no sé qué estará haciendo allí ahora, porque el instituto cerró hace un año. Gracias, Dr. Stadler. Me pondré en contacto con él. Si lo desea, me gustaría ayudarle en la parte teórica del asunto. Voy a comenzar a partir de las pistas que nos da el manuscrito, pues me gustaría encontrar el secreto principal de la energía que descubrió el autor.
Ese es el principio básico que debemos hallar. Si lo logramos, Daniels podrá terminar el trabajo en lo que respecta al motor propiamente dicho. Apreciaré mucho cualquier ayuda que pueda brindarme, doctor Stadler. Caminaron en silencio por los muertos túneles, pisando durmientes de una vía oxidada bajo una sucesión de luces azules, hacia las distantes bocas de los andenes. Al llegar a la plataforma, vieron a un hombre arrodillado en la vía martillando rítmicamente, preso de la incertidumbre, mientras otro le observaba impaciente. «Bien, ¿qué ocurre con esa maldita pieza?», le preguntó. «No lo sé. Llevas 1 hora con eso». «Sí. ¿Cuánto tiempo va a llevar?» «¿Quién es John Galt?» El doctor Stadler se sobresaltó y luego de pasar ante aquellos hombres dijo: «No me gusta esa expresión». «A mí tampoco», contestó Dagny. «¿De dónde salió?» «Nadie lo sabe». Guardaron un momento de silencio y luego él explicó: «Cierta vez conocí a un John Galt, pero murió hace mucho». «¿Quién era?» «Solía pensar que seguía vivo, pero ahora tengo la absoluta certeza de que ha muerto. Tenía una mente tal que, en caso de estar vivo, todo el mundo hablaría de él». «Pero, en efecto, todo el mundo habla de él». El doctor se detuvo. «Sí», dijo lentamente, como si se le acabara de ocurrir una idea asombrosa. «Sí, pero ¿por qué?». Sus palabras sonaban como impregnadas de terror. «¿Quién fue ese hombre, doctor Stadler?». «¿Por qué hablan de él?». «¿Quién fue?». Sacudió la cabeza, se estremeció y concluyó ásperamente: «Se trata de una coincidencia. Después de todo, el hombre nada tiene de raro. Una coincidencia sin importancia que no guarda relación con el hombre al que conocí. Además, ha muerto». Y no se permitió reconocer el verdadero significado de la frase que añadió: «Tiene que haber muerto». La carta sobre su escritorio tenía los sellos de confidencial, urgente, prioridad, de necesidad esencial certificada por el máximo coordinador del Proyecto X, y en ella se le exigía la venta de 10.000 toneladas de metal Reirden al Instituto Científico del Estado. Luego de leerla, Hank Reirden levantó la mirada hacia el supervisor de los altos hornos, que se había quedado inmóvil frente a él después de entrar con la carta y ponerla en silencio sobre el escritorio. Dijo en respuesta a la mirada de Reirden. Hank llamó a la señorita Ives, le entregó la orden y le dijo: «Mándesela de vuelta a quien la haya enviado y dígale que no pienso vender metal Reirden al Instituto Científico del Estado». Gwen Ives y el supervisor lo miraron. Se miraron entre sí y volvieron a mirar a Reirden, y lo que éste vio en sus ojos fue una felicitación. «Muy bien, señor Reirden», dijo Gwen Ives, tomando el papel como si se tratara de una hoja cualquiera. Hizo una leve inclinación y salió del despacho seguida por el supervisor. Reirden sonrió débilmente, en agradecimiento por lo que sentían. Ya no le importaban aquella orden y sus posibles consecuencias. Con una especie de convulsión interna, que había sido como tirar del cable y anular la corriente de energía de sus emociones, 6 meses atrás se había dicho: «Primero actúa, procura mantener los hornos funcionando, más tarde podrás sentir». Gracias a esto le fue posible contemplar desapasionadamente la puesta en práctica de la ley de participación equitativa. Nadie sabía cómo se pondría en práctica. Primero le dijeron que no debería producir metal Reirden en cantidad mayor que el tonelaje de la aleación especial de mejor calidad que existiera, aparte del acero, producida por Orren Boyle. Pero dicha aleación especial, creada por Boyle, era una mezcla frágil que nadie compraba. Más tarde se le dijo que podría producir metal Reirden hasta la cantidad que Orren Boyle habría fabricado, en caso de poder hacerlo, pero nadie sabía cómo determinarlo. Entonces, alguien en Washington dio un número de toneladas por año sin ofrecer razón alguna, y todo el mundo debió aceptarlo. Tampoco sabía cómo entregar a cada cliente que lo solicitara una cantidad proporcional de metal Reirden. La lista de pedidos no hubiera podido ser satisfecha en 3 años, aun cuando trabajase a plena capacidad. Y cada día llegaban nuevos pedidos, aunque no lo eran en el viejo y honorable sentido del término, sino exigencias. La ley establecía que cualquier cliente que no hubiese recibido su parte equitativa de metal Reirden tenía derecho a iniciarle una demanda judicial. Tampoco nadie sabía cómo determinar la parte equitativa. Cierto joven inteligente, recién egresado de la universidad, fue enviado desde Washington como subdirector de distribución. Tras un montón de llamadas telefónicas a la capital, el joven anunció que cada cliente recibiría 500 toneladas por orden de fechas de presentación de los pedidos. Nadie discutió la decisión, pues no había forma de oponer argumentos. Tendría la misma validez medio kilo que 1.000.000 de toneladas.
El joven había establecido su oficina en las fundiciones Reirden, y 4 empleadas se hacían cargo de las demandas del metal. Teniendo en cuenta la producción vigente, las solicitudes tardarían un siglo en ser satisfechas. 500 toneladas de metal Reirden no eran suficientes para 5 kilómetros de vía de Taggart Transcontinental, ni para los engranajes de una de las minas carboníferas de Kent-Danager. La industria pesada, a la que pertenecían los mejores clientes de Reirden, tenía prohibido el uso de ese metal, pero simultáneamente aparecían en el mercado palos de golf de metal Reirden, así como también cafeteras, herramientas de jardinería y grifos domésticos. Kent-Danager, que había apreciado el valor del metal y se atrevió a hacer un pedido oponiéndose al furor de la opinión pública, no pudo obtenerlo, pues sus pedidos se habían interrumpido bruscamente con la aplicación de la nueva ley. Mowen, que había traicionado a Taggart Transcontinental en sus momentos más difíciles, fabricaba ahora señales de metal Reirden para venderlas en Atlantic Southern. Reirden contemplaba todo con sus emociones desconectadas. Se volvía sin pronunciar palabra cuando alguien mencionaba ante él lo que era de dominio público, que se estaban amasando grandes fortunas gracias a su invento. En las reuniones la gente comentaba: no es posible llamarlo mercado negro, porque, en realidad, no es eso. Nadie vende metal ilegalmente. Lo único que hacen es negociar su derecho adquirido, no vendiendo realmente, sino intercambiando sus participaciones en un fondo común. Hank Reirden no quería saber nada con los intrincados procedimientos que se utilizaban para transferir aquellas participaciones, ni enterarse de por qué un fabricante de Virginia llevaba producidas en 2 meses 5.000 toneladas de moldes fabricados con metal Reirden, ni qué personaje de Washington era socio anónimo de tal o cual fabricante. Sabía que los beneficios obtenidos por esos empresarios con 1 tonelada de metal Reirden eran 5 veces mayores que los logrados por él, pero jamás dijo nada. Todos tenían derecho al metal, excepto su inventor. El joven de Washington, a quien los empleados de Reirden Steel habían apodado la niñera, deambulaba alrededor de Reirden con cierta infantil y asombrada curiosidad que, aunque pudiera parecer increíble, no era sino una forma de admiración. Reirden lo contemplaba entre disgustado y divertido. Aquel muchacho no poseía el menor atisbo de moral, pues la había perdido totalmente en la universidad, porque le quedaba una extraña franqueza, ingenua y clínica a la vez, parecida a la inocencia de un salvaje. «Usted me desprecia, señor Reirden», había dicho cierta vez, de manera repentina y sin resentimiento. «Pero se trata de una actitud muy poco práctica». «¿Por qué?», había preguntado Reirden. El muchacho quedó perplejo y no encontró respuesta. En realidad no tenía respuesta para ningún porqué, tan solo articulaba una serie de palabras vacías. Solía comentar sobre algunas personas: «Es un anticuado», «no evoluciona», «no sabe adaptarse», sin dudas ni explicaciones, o decía, aunque era graduado en metalurgia: «A mi modo de ver, la fundición del hierro parece requerir temperaturas muy elevadas». Solo expresaba opiniones inciertas sobre la naturaleza física e imperativos categóricos acerca de los seres humanos. «Señor Reirden», le dijo una vez, «si cree que debe entregar más metal a sus amigos, quiero decir en mayores cantidades, el asunto podría arreglarse. ¿Por qué no solicitamos un permiso especial sobre la base de necesidades esenciales? Tengo influencias en Washington, y sus amigos son importantes, grandes industriales, y no creo que les resulte difícil obtener autorización. Pero desde luego habría determinados gastos, porque en Washington hay que usar dinero. Usted ya lo sabe, estas cosas siempre originan gastos». «¿Qué cosas?» «Usted me comprende». «No», le había contestado Reirden, «no lo entiendo. ¿Por qué no me lo explica?» El joven lo miró con incertidumbre, sopesó el tema y luego salió con esta frase: «Es usted un mal psicólogo». «¿A qué se refiere?» «Sabe, Reirden, no es preciso recurrir a esas palabras». «¿Cuáles palabras?» «Las palabras son relativas, solo son símbolos. Si no usamos los símbolos feos, la fealdad desaparecerá. ¿Por qué quiere que le diga las cosas de cierta manera cuando las he dicho de otra?» «¿Y cuál es la manera como usted quiere que las exprese?» «¿Por qué quiere que se lo aclare?» «Por el mismo motivo por el que usted no lo hace». El joven guardó silencio unos momentos y luego dijo: «¿Sabe, señor Reirden, no existen las normas absolutas. No podemos gobernarnos por principios rígidos. Tenemos que ser flexibles y ajustarnos a la realidad diaria. Tenemos que actuar de acuerdo con las conveniencias del momento. Ponga en práctica esa máxima, joven. Intente obtener 1 tonelada de acero sin utilizar principios rígidos, basándose solo en las conveniencias del momento». Un extraño sentimiento impulsaba a Reirden a sentir desprecio hacia el joven, pero no resentimiento. Todo en él parecía encajar completamente en el espíritu de cuanto estaba ocurriendo.
Era como si estuviera retrocediendo varios siglos, a la era a la cual el joven pertenecía, pero no Reirden. En vez de construir nuevas fundiciones, pensaba Hank, estaba compitiendo en una carrera en la que solo se trataba de mantener funcionando las antiguas. En vez de embarcarse en nuevos proyectos, investigaciones y experiencias en el uso del metal Reirden, gastaba su energía buscando fuentes de mineral, como los hombres en los comienzos de la Edad de Hierro, pero con menos esperanza. Intentó eludir semejantes reflexiones, como poniéndose en guardia contra sus propios sentimientos, como si una parte de él se hubiese convertido en un desconocido al que debía vigilar y mantener inconsciente mediante una continua anestesia, porque no debía dejarse ver ni oír. Había vivido una situación peligrosa que no podía permitir que se repitiera. En aquella ocasión, una noche de invierno, solo en su oficina y paralizado ante el periódico extendido sobre su escritorio y en cuya portada aparecía una larga columna de consignas, había escuchado por radio la noticia del incendio de los yacimientos Wyatt. Entonces, su primera reacción, antes de pensar en el futuro o experimentar una impresión de desastre, terror o protesta, había sido una estrepitosa carcajada. Rió sintiéndose triunfante, libre, impregnado de incontenible animación, y las palabras que no pronunció, pero que sintió, fueron: «Dios te bendiga, Ellis. Hagas lo que hagas». Cuando tomó real conciencia de aquella actitud, comprendió que estaba condenado a vigilarse constantemente a sí mismo. Como el sobreviviente de un paro cardíaco, sabía que acababa de recibir un aviso y que también él era blanco de un peligro que podía terminar con su vida en cualquier momento. Desde entonces se contuvo, adoptó una actitud tranquila, precavida, severamente controlada. Pero la advertencia retornó por un instante al ver la orden del Instituto Científico del Estado sobre su escritorio. Le había parecido que el resplandor que iluminaba aquel papel no procedía de las fundiciones, sino de las llamaradas de un pozo petrolífero incendiado. «Señor Reirden», dijo la niñera al enterarse de que había rechazado la orden, «no debería haber hecho eso». «¿Por qué?» «Le va a traer complicaciones». «¿Qué clase de complicaciones?» «Es una orden del gobierno y no puede negarse a cumplirla». «¿Por qué no?» «Se trata del proyecto de necesidades esenciales y, además, es secreto, un asunto de máxima importancia». «¿Qué clase de proyecto es ese?» «No lo sé, es secreto». «Entonces, ¿cómo sabe usted que es importante?» «Así lo decía». «¿Quién lo decía?» «Usted no puede poner eso en duda, señor Reirden». «¿Por qué no?» «¿Por qué no?» «Si no puedo, se estaría tratando de un absoluto, y usted dijo que no existen los absolutos. Esto es distinto». «¿Por qué?» «Porque procede del gobierno. Entonces, ¿no hay afirmaciones categóricas salvo las del gobierno?» «Lo que quiero decir es que, si dicen que es importante, entonces lo es». «¿Por qué?» «No quiero que se meta en un lío, señor Reirden, pero usted va directo a él. Hace demasiadas preguntas. ¿Quiere decirme por qué actúa de ese modo?» Reirden contuvo la risa. El joven se dio cuenta e hizo una mueca de comprensión, aun cuando se sintiera profundamente desgraciado. La persona que se presentó ante Reirden la semana siguiente era joven y esbelta, pero no tanto como intentaba aparentar. Vestía de civil, aunque llevaba polainas de policía de tránsito. A Reirden no le quedaba claro si venía del Instituto Científico del Estado o de Washington. «Tengo entendido que usted se negó a vender metal al Instituto Científico del Estado, señor Reirden», dijo en tono lánguido y confidencial. «En efecto», admitió Reirden. «¿No constituye su actitud un voluntario incumplimiento de la ley? Es usted quien debe decidirlo. ¿Puedo preguntarle los motivos?» «No es de su interés». «Oh, no, al contrario. No somos enemigos suyos, señor Reirden. Queremos ser justos con usted. No debe atemorizarle el hecho de ser un gran industrial, porque no esgrimiremos esta circunstancia en su contra. Queremos ser tan justos con usted como con el último jornalero, pero desearíamos conocer sus motivos. Publiquen mi negativa en los periódicos y cualquier lector les hará conocer el motivo. Apareció en todos los periódicos hace poco más de un año». «Oh, no, no, no. ¿Por qué citar a la prensa? ¿Es que no podríamos arreglar este asunto de una manera más amistosa y confidencial?» «Depende de ustedes. No queremos que esto se publique, ¿no?» «No, no es nuestro deseo mortificarlo». Reirden lo miró fijamente, a la vez que preguntaba: «¿Para qué necesita el Instituto Científico del Estado 10.000 toneladas de metal? ¿Qué es el Proyecto X?» «Oh, se trata de un proyecto muy importante, relacionado con investigaciones científicas de gran valor social, que puede redundar en inestimables beneficios para el público. Pero por desgracia, los directores de esta política no me permiten darle mayores detalles». «Verá», dijo Reirden, «no deseo vender mi metal a quienes mantienen en secreto el destino que le darán a mi producto.
Yo creé ese metal y tengo la responsabilidad moral de saber para qué va a ser usado. Oh, no debe preocuparse por ello, señor Reardon. Queda eximido de toda responsabilidad al respecto. ¿Y si no quiero ser eximido? Pero su actitud es anticuada y puramente teórica. Podría decirle que esa es la única razón, pero no lo haré, porque en ese caso tengo otro motivo más concreto. No le venderé metal Reardon al Instituto Científico del Estado para ninguno de sus fines, bueno o malo, secreto o público. Pero, ¿por qué? Escúcheme, dijo Reardon lentamente. Quizá exista algo que justifique esas salvajes organizaciones que nos obligan a estar constantemente a la defensiva, a la espera de que nuestros enemigos nos asesinen en cualquier momento, pero no hay modo de obligar a nadie a fabricar el metal para que se convierta en las armas de sus propios homicidas. No creo aconsejable utilizar semejante lenguaje, señor Reardon, ni considero práctico pensar en esos términos. Después de todo, el Gobierno, en cumplimiento de una política amplia y nacional, no puede hacerse cómplice de sus diferencias personales contra una institución particular. A mi manera de ver, basta con que no lo secunde. ¿Qué quiere decir? No intente averiguar mis razones. Pero, señor Reardon, no podemos impedir que una negativa a obedecer la ley pase inadvertida. ¿Qué espera que hagamos? Hagan lo que quieran. Es inaudito. Nadie jamás se negó a venderle al gobierno un material imprescindible. En realidad, la ley no le permite negar esa venta a ningún cliente, y mucho menos al gobierno. Entonces, ¿por qué no me arrestan? Señor Reardon, esta es una discusión amistosa. ¿Para qué hablar de detenciones? ¿Acaso no es su argumento decisivo contra mí? Pero, ¿para qué mencionarlo? ¿No queda implícito en cada una de las frases de esta discusión? ¿Para qué mencionarlo? ¿Por qué no? No hubo respuesta. Intenta ocultarme el hecho de que, si no fuera por esa decisiva tarjeta de identificación personal, ¿no le hubiera permitido ni siquiera entrar en mi despacho? Yo no he hablado de arrestos. Yo sí. No lo entiendo, señor Reardon. No quiero ayudarlo a que crea que esta es una charla amistosa, porque no lo es. Y ahora haga lo que le parezca. En el rostro del visitante se pintó una extraña expresión, mezcla de asombro, como si no acabara de entender aquello a lo que se enfrentaba, y de miedo, como si siempre hubiera vivido con el constante temor de que algo así le ocurriera. Reardon tuvo la extraña sensación de que estaba a punto de desentrañar algo que, hasta ese entonces, no había comprendido, de que se encontraba sobre la pista de un descubrimiento todavía distante, pero del que podía intuir un nuevo significado. Señor Reardon, dijo el visitante, el gobierno necesita su metal, y nos lo tiene que vender porque los planes del gobierno no pueden quedar a merced de su consentimiento o de su aprobación. Toda venta, respondió lentamente Reardon, necesita el consentimiento del vendedor. Se levantó y se acercó a la ventana. Voy a decirle lo que puede hacer. Señaló los apartaderos donde unos vagones estaban siendo cargados con lingotes. Eso que ve ahí es metal, Reardon. Acérquese con sus camiones, igual que cualquier otro saqueador, pero sin riesgo alguno, porque no dispararé contra usted, cosa que sabe perfectamente. Tome todo el material que desee y márchese. No intente pagarme, porque no lo aceptaré. No me entregue ningún cheque, porque no pienso cobrarlo. Si desea ese metal, tiene las armas para tomarlo. Adelante. Por Dios, señor Reardon, ¿qué pensaría el público? Había sido una exclamación involuntaria e instintiva. Los músculos faciales de Reardon se movieron brevemente en una risa silenciosa. Los dos habían comprendido el significado de semejante gesto. Con voz grave, tranquila y reposada, Reardon dijo: «Ustedes necesitan mi ayuda para que tenga el aspecto de una venta legal, ¿verdad? De una operación comercial regular, justa y segura. Pues no pienso ayudarlos». El otro no intentó discutir. Se levantó y dijo simplemente: «Lamentará la actitud que ha adoptado, señor Reardon». «No lo creo». Reardon sabía que el incidente no había terminado, que el secreto que rodeaba el Proyecto X no era el motivo principal por el que aquella gente temía hacer público el problema, y experimentaba la extraña y jovial confianza en que acababa de dar los pasos necesarios en la ruta adecuada y en la dirección correcta. Dagny estaba tendida en un sofá de su sala, con los ojos cerrados. Había tenido un día complicado, pero sabía que vería a Hank Reardon esa noche. Solo pensarlo la liberaba del peso de tantas horas de esa insensata fealdad que todo lo envolvía. Estaba inmóvil, feliz de descansar sin otro propósito que el de esperar hasta oír el leve sonido de la llave en la cerradura. Él no la había llamado por teléfono, pero ella sabía que había ido a Nueva York para una conferencia con productores de cobre.
y nunca salía de la ciudad hasta la mañana siguiente, ni pasaba una noche allí sin dedicársela. Le gustaba esperarlo, pues necesitaba un tiempo que actuara como puente entre sus días y las noches con él. Las horas que tenía por delante, como todas las que pasaban juntos, se sumarían a la caja de ahorros de su existencia, donde ciertos momentos se guardan con el orgullo de haberlos vivido. En cambio, el único orgullo que le producía su día de trabajo no era el de haberlo vivido, sino el de haberlo sobrevivido. Se dijo que era un terrible error verse obligada a considerar de tal modo cualquier momento de la vida, pero no quería pensar en eso ahora. Estaba concentrada en Reirden y en la lucha que lo había visto sostener durante meses, en su búsqueda por obtener la libertad. Sabía que podía ayudarlo a vencer, pero en todos los aspectos, menos con las palabras. Se acordó de aquella tarde del último invierno, en el que él había entrado, había sacado de su bolsillo un pequeño paquete que le ofreció diciendo: «Quiero que lo tengas». Ella lo abrió, contemplando con incredulidad y asombro un dije confeccionado con un solo rubí alargado que despedía un violento fulgor de fuego sobre la blanca seda del estuche. Era una piedra famosa que sólo una docena de personas en el mundo podían permitirse comprar, y Reirden no pertenecía a ese grupo. Hank, ¿por qué? Por ninguna razón en especial, tan solo quería verte luciéndolo. Oh, no, una cosa como esta, ¿por qué desperdiciarla? Voy tan raramente a lugares elegantes. ¿Cuándo quieres que lo use? La miró recorriendo con los ojos toda la longitud de su cuerpo, desde las piernas hasta el rostro. Te lo enseñaré, le respondió. La condujo al dormitorio, la desnudó sin pronunciar palabra, como un dueño que no necesita consentimiento, y le colgó el dije del cuello. Dagny permaneció con la joya entre los senos, como una enorme gota de sangre. ¿Crees que un hombre regala joyas a su amante por algún propósito excepto el de su propio placer? Esta es la forma en que quiero que la uses, solo para mí. Me gusta mirar esa piedra, es maravillosa. Ella echó a reír, lenta y dulcemente. No podía hablar ni moverse, sino tan solo asentir en sumiso silencio. Asintió varias veces, haciendo oscilar su cabello con un amplio movimiento circular de la cabeza. Luego la cabeza quedó inmóvil inclinada ante él. Se tendió en la cama, perezosamente, con la cabeza hacia atrás, los brazos a los costados, las palmas presionadas contra el acolchado, una pierna doblada y la larga línea de la otra recortándose sobre la tela azul. La joya brillaba como una herida en la oscuridad, dibujando una estrella de rayos sobre su piel. Bajo sus párpados entornados se notaba la expresión burlona y victoriosa de saberse admirada, pero su boca estaba entreabierta, igual que quien suplica sin esperanza. Hank contemplaba desde cierta distancia su abdomen plano, que se movía con la respiración, su cuerpo sensual, que expresaba una conciencia igualmente sensual. Por fin dijo en voz baja, con tono intenso y extrañamente tranquilo: «Dagny, si algún artista te pintara tal como estás ahora, los hombres se agruparían ante el cuadro para experimentar una emoción que ninguna otra cosa podría ofrecerles en la vida. Lo denominarían gran arte. No comprenderían la naturaleza de sus sentimientos, pero la pintura les mostraría toda una serie de facetas asombrosas, que no eres una Venus clásica, sino la vicepresidenta de un ferrocarril, pues eso también forma parte del cuadro, y también les hablaría de mí, porque estoy incluido». Dagny se alejarían para ir a acostarse con la primera camarera de bar que encontraran, sin intentar jamás profundizar los sentimientos que experimentaron. En lo que a mí respecta, jamás los buscaría en una pintura, los desearía reales. No me enorgullecería tener un anhelo imposible, ni alimentar una aspiración obstinada y sin objeto. Quiero poseer, realizar o vivir. ¿Me comprendes? Oh, sí, Hank, te comprendo, respondió. ¿Y tú, querido? Pensó. ¿Lo comprendes de veras? Pero no lo dijo. Una noche tormentosa, cuando Dagny llegó a su casa, encontró un enorme despliegue de flores tropicales que inundaban su sala, en contraste con el oscuro cristal de las ventanas azotadas por la nieve. Las grandes flores de origen hawaiano, con tallos de 1 metro de largo, eran conos con la textura sensual del cuero blando y el color de la sangre. «Las vi en una florería», le contó él aquella noche. «Me gustó contemplarlas en la tormenta, pero no hay nada más carente de utilidad que lo que se exhibe en un negocio». Empezó a encontrar flores en su apartamento a las horas más impensadas, flores enviadas sin tarjeta, pero con la firma del remitente en sus formas fantásticas, sus vivaces colores y sus precios exagerados. También le compró un collar de pequeñas piezas cuadradas de oro, que cubrían por completo su cuello y sus hombros, como una armadura de caballero medieval. «Úsalo con un vestido negro», le ordenó.
le regaló un juego de copas que un orfebre famoso había tallado en altos y delgados bloques de cristal de roca. Lo miró mientras sostenía una de esas copas, luego de servirle una bebida, como si el contacto del cristal bajo sus dedos, el sabor del líquido y la visión de su rostro fueran las únicas formas en que se manifestaba un invisible momento de placer. Siempre me gustaron estas cosas, explicó entonces, pero nunca las compré porque para mí carecían de significado. Ahora lo tienen. Una mañana de invierno le llamó por teléfono a su oficina para decirle, no en el tono de quien invita, sino de quien da órdenes a uno de sus empleados: esta noche cenaremos juntos y quiero que te vistas bien. ¿Tienes algún vestido azul? Póntelo. La prenda que eligió para esa noche era una túnica azul ceniciento, que le daba cierto aire de vulnerable simplicidad, el aspecto de una estatua sumida en las sombras de un jardín bajo el sol estival. Hank le puso sobre los hombros una capa de zorro azul, que le envolvía por completo desde la curva del mentón hasta la punta de las sandalias. Hank, rió ella, esto es ridículo, no es mi estilo. ¿Eso crees?, preguntó él llevándola ante un espejo. El enorme abrigo la hacía parecer como una niña arropada para enfrentarse a una tormenta de nieve. El lujoso atuendo transformaba la inocencia de su forma en la elegancia de un contraste perversamente intencionado, confiriéndole un aire de acusada sensualidad. La piel era de un suave tono castaño, pero sobre ella flotaba un halo azulado, como una neblina envolvente que sugería un color que no podía verse con los ojos, sino sentirse con las manos pero sin tocarla, como si uno hundiera sus manos en la blanda textura. La capa no dejaba ver nada de ella, excepto el color castaño de su cabello, el gris azulado de sus ojos y la forma de su boca. Se volvió hacia él con una sonrisa perpleja. Nunca me imaginé que podía verme así, dijo. Yo sí. Iba sentada a su lado, mientras él conducía por las oscuras calles de la ciudad. Un brillante manto de nieve resplandecía cada tanto bajo las luces de las esquinas. No le preguntó a dónde iban. Permanecía hundida en el asiento contemplando los copos de nieve, envuelta en la capa de zorro. Por debajo, el vestido era tan suave como un pijama, y el contacto de la piel le hacía recordar un abrazo. Contempló las rectas hileras de luces que se alzaban a lo largo de la cortina de nieve, y al mirar a Reirden, al ver la presión de sus manos enguantadas sobre el volante y la austera y ostentosa elegancia de su figura, con el abrigo negro y la bufanda blanca, pensó que también él pertenecía a la gran ciudad, a las brillantes aceras y a la piedra esculpida. El coche se metió en un túnel pletórico de ecos que cruzaba bajo el río, y salió a las suaves curvas de la autopista, bajo el cielo negro. Las luces ahora se encontraban abajo, extendidas en kilómetros de ventanas azuladas, chimeneas, grúas, rojizas llamaradas y largos y atenuados rayos que marcaban las siluetas de una zona industrial. Recordó haber visto cierta vez a Reirden en sus altos hornos, con manchas de hollín en la frente y un uniforme corroído por los ácidos que lucía de un modo tan natural como su traje de etiqueta. Pero también pertenecía a este lugar, pensó Dagny, mirando los edificios de Nueva Jersey entre las grúas, los fuegos y el chirriar de los mecanismos. Cuando bajaban por una oscura carretera, a través de un paraje desierto, con franjas de nieve destellando ante los faros, recordó el aspecto de Hank aquel verano de sus vacaciones, con pantalón corto, tendido sobre la hierba en un solitario barranco, el sol sobre sus brazos desnudos. También pertenecía al campo, pensó Dagny. Pertenecía a todos los lugares, a la tierra en general. Así encontró las palabras más exactas para definirlo. Era el hombre que pertenecía a la tierra, pues en ella se encontraba como en casa, dominando y mandando. Se preguntó por qué, entonces, Hank debía llevar sobre los hombros el fardo de una tragedia aceptada en silencioso sufrimiento, de manera tan completa que llegaba incluso a olvidarse de ella. Conocía parte de la respuesta y sabía que el resto se encontraba a su alcance y podría llegar a él en algún momento no muy lejano. Pero no quería pensar en eso ahora, porque se estaban alejando de todos los problemas, porque dentro de aquel vehículo en movimiento ambos experimentaban la tranquilidad de una dicha total. Movió imperceptiblemente la cabeza rozando su hombro. El coche dejó la autopista y se dirigió hacia los iluminados cuadrados de lejanas ventanas colgadas sobre la nieve, más allá de una verja con ramas desnudas. Luego, bajo una claridad velada y suave, se sentaron en una mesa, junto a una ventana, frente a la oscuridad de los árboles. La posada estaba en una loma en el bosque, ofrecía el lujo de un elevado precio, pero por su refinado gusto no era la clase de lugares para quienes andan a la caza de sitios caros por puro afán de notoriedad. Dagny apenas se dio cuenta del comedor, superlativamente cómodo. El único ornamento que llamó su atención fue el brillo de las ramas congeladas del otro lado de la ventana. Se quedó sentada, mirando hacia afuera,
con la piel azulada de la capa medio caída sobre sus brazos desnudos. Él la contempló con los párpados entornados y la satisfacción de quien estudia su obra maestra. «Me gusta regalarte cosas», dijo, «porque no las necesitas». «¿No? Y no es que quiero que las tengas, sino que las hayas recibido de mí». «Así es como las necesito, Hank, de ti». ¿No te das cuenta de que se trata de un sentimiento egoísta de mi parte? No lo hago para complacerte, sino para complacerme. Hank, su exclamación había sido involuntaria y expresaba sorpresa, desesperación, indignación y lástima. Si me hubieras dado estas cosas para complacerme a mí y no a ti, te las habría arrojado a la cara. Sí, en efecto, lo habrías hecho y estaría bien. ¿Lo llamas egoísmo? Así es como lo llamaría cualquiera. Oh, sí, así lo llamaría cualquiera. Pero, ¿cómo lo llamarías tú? No lo sé, dijo con aire indiferente, y prosiguió. Solo comprendo que si es egoísmo, debo maldecirme por ello, pero, no obstante, deseo incurrir en él más que en ninguna otra cosa en el mundo. Dagny no contestó. Lo miraba sonriendo débilmente, como si le rogara que tuviera en consideración el significado de sus propias palabras. Siempre quise disfrutar de mis riquezas, dijo, pero nunca supe cómo hacerlo. Ni siquiera tuve tiempo para comprender cuánto lo deseaba. Sabía que el acero vertido en mis hornos volvía a mí en forma de oro líquido, pero este oro tenía que endurecerse y cobrar el aspecto que yo quisiera para disfrutar de él. Sin embargo, no lo conseguía. No podía encontrar un propósito real en todo eso. Pues ahora lo he encontrado. Si he producido esta riqueza, debo lograr que me proporcione todos los placeres que deseo, incluyendo el de gastar dinero para sentir la envidiable sensación de convertirte en objeto de lujo. Soy un objeto de lujo por el que has pagado desde hace mucho tiempo, dijo Dagny sin sonreír. ¿Cómo? Mediante los mismos valores con los que pagaste tus fundiciones. Dagny no supo si él había comprendido, con la plena y luminosa claridad de un pensamiento expresado en palabras, pero le pareció que lo que él sentía era comprensión, y vio en sus ojos la tranquilidad total de una sonrisa invisible. Nunca desprecié el lujo, dijo Reirden, pero sí a quienes lo disfrutan. Veía lo que llamaban placeres como sentimientos míseros y carentes de sustento al compararlos con lo que yo sentía en mis fundiciones. Contemplaba cómo era vertido el acero, toneladas de líquido surgiendo siempre que me pareciera oportuno a donde yo quisiera. Luego iba a una fiesta y veía personas que se sentaban temblorosas ante su vajilla de oro y sus manteles de encaje, como si el comedor fuera el amo y ellos tan solo objetos a su servicio, objetos moldeados por sus botones de diamantes y sus gargantillas, y no a la inversa. Y yo corría a mirar el primer montón de escoria con que me tropezaba, mientras ellos decían que no disfrutaba de la vida porque solo me preocupaba en mis negocios. Miró la suave belleza del lugar y la gente sentada a las mesas. Los comensales adoptaban una actitud de consciente exhibición, como si el enorme precio de sus atuendos y el profundo cuidado que implicaba su atildamiento tuviera que convertirlos en esplendor, pero no lo hacía, pues sus caras solo expresaban rencorosa ansiedad. Dagny, mira a esta gente. Se supone que son bon vivants de la fortuna, buscadores de placeres y amantes del lujo, pero se limitan a permanecer sentados, esperando que este lugar les confiera algún significado, y no al revés. Se presentan como dueños del placer material, y como dando a entender que dicho placer es malo. ¿Placer? Se quedó perpleja e inmóvil. Era la primera vez que Hank pronunciaba semejante palabra. Él echó la cabeza hacia atrás y le dirigió la sonrisa más brillante que jamás hubiera visto en su cara. «Ha sido tu primer momento de debilidad, Dagny», dijo. Rió, negando con la cabeza, y Hank estiró el brazo por encima de la mesa y le puso una mano sobre el hombro desnudo, como queriendo concederle un instante de fortaleza. Riendo suavemente, ella dejó que sus labios le rozaran los dedos como por accidente. Conservó la cara oculta un momento para que él no pudiera notar que el brillo de sus ojos era producto de las lágrimas. Cuando volvió a mirarlo, su sonrisa era igual a la de él, y el resto de la noche se convirtió en celebración por los años de trabajo de Hank desde sus noches al borde de la mina y los años desde el primer baile de Dagny, cuando en el desolado anhelo de una elusiva visión de alegría se había preguntado acerca de las personas que esperaban que las luces y las flores pudieran conferirles brillantez. ¿No hay en lo que nos enseñaron algún error vicioso de gran importancia?, pensó en sus palabras, mientras permanecía tendida en un sofá de la sala, en la lívida tarde de primavera, esperándolo. «Mira un poco más allá, querida», evocó. «Mira solo un poco más allá y te sentirás libre de ese error y de todas las penas que nunca debiste soportar». Pero comprendió que tampoco ella había recorrido la totalidad del trayecto y se preguntó qué cosas debía descubrir aún.
Caminando por la oscuridad de las calles, en dirección al apartamento de Dagny, Reardon llevaba las manos en los bolsillos del abrigo y los brazos apretados contra el cuerpo, porque no sentía el menor deseo de tocar nada, ni siquiera de rozarlo. Jamás había experimentado una repulsión semejante no provocada por algún objeto particular, sino hacia todo cuanto fluía a su alrededor. La ciudad entera se había convertido en un lugar sumamente desagradable. Era capaz de entender el disgusto hacia cualquier otra cosa y de luchar contra ello con saludable indignación, pero el sentimiento de que el mundo era un lugar detestable al que no quería pertenecer le resultaba nuevo. Había tenido un encuentro con los productores de cobre, últimamente afectados por una serie de medidas que, un año más tarde, los dejarían en la parálisis total. No supo qué consejos darles, ni qué solución ofrecerles. Su ingenio, que lo había hecho famoso porque siempre le había permitido idear un medio con el que mantener la producción en marcha, esta vez no le alcanzaba para imaginar cómo salvarlos. Todos comprendieron que no había forma, porque el ingenio es una virtud de la mente, y en el problema que enfrentaban ahora, la mente quedaba descartada como inútil. Es un acuerdo que hay entre los hombres de Washington y los importadores de cobre, había dicho uno de aquellos hombres, en especial la compañía de Anconia Copper. Pensó que se trataba solo de una pequeña y penosa puntada de dolor, de un sentimiento de fracaso por la pérdida de una esperanza que nunca debió albergar. Debió haber comprendido que aquello era precisamente lo que un hombre como Francisco de Anconia haría, y se preguntó irritado por qué le parecía como si una llama brillante y breve se hubiera apagado de improviso en un mundo sin luz. No sabía si era la imposibilidad de actuar la que le provocaba aquel odio, o si el odio lo hacía perder todo deseo de actuar. Son ambas cosas, pensó. Un deseo presupone la posibilidad de acción para conseguir algo. La acción presupone una meta digna de conseguirse. Si el único objetivo posible consistía en obtener con engaños un precario favor de hombres armados, entonces ni la acción ni el deseo seguirían existiendo. ¿Y la vida?, se preguntó indiferente. La vida ha sido definida como un movimiento. La vida humana es un movimiento con un propósito determinado. ¿Cuál sería el estado de un ser a quien le fuesen negados propósitos y movimiento? Un ser encadenado, pero que respira y observa toda la magnificencia de las posibilidades que habría podido conseguir. Un ser capaz de gritar ¿por qué?, mientras se le apunta con una pistola como única explicación. Se encogió de hombros y siguió caminando sin interesarse en encontrar una respuesta. Observó la devastación producida por su propia indiferencia. Por dura que hubiera sido la lucha sostenida por él en el pasado, jamás había llegado al extremo de perder la voluntad de actuar. En momentos de abatimiento nunca había permitido que el dolor consiguiera la victoria permanente, la de hacerle perder su deseo de felicidad. Nunca había dudado de la grandeza del mundo o del ser humano como motivo propulsor o como núcleo. Unos años atrás había llegado a pensar con desdeñosa incredulidad en esas sectas fanáticas que aparecían en oscuros rincones de la historia, sectas convencidas de que el hombre está atrapado en un universo malévolo gobernado por el mal, sin otro propósito que el de torturarlo. Ahora percibía en qué había consistido esa visión del mundo y cuáles eran los sentimientos de aquella gente. Si lo que veía a su alrededor era el mundo que habitaba, prefería no tocar ninguna de sus partes, no quería luchar. Era un forastero, sin nada que ofrecer y sin perspectivas de tener una existencia prolongada. Solo deseaba ansiosamente encontrarse con Dagny, que era un deseo siempre vivo. Pero repentina y dolorosamente se dijo que aquella noche no quería estar con ella. Ese deseo, que nunca le daba un momento de reposo y que había ido creciendo, alimentándose de su propia satisfacción, había desaparecido. Se trataba de una extraña impotencia, no física ni mental. Sentía tan apasionadamente como siempre que ella era la mujer más deseable de la tierra, pero esa idea solo le producía el deseo de desearla, la necesidad de sentir, pero no el sentimiento en sí. La impresión de inconsciencia adoptaba un matiz impersonal, como si sus raíces no se hallaran en él ni en ella, como si el amor perteneciera a un reino que él ya había abandonado. No te levantes, quédate así. Es tan evidente que has estado esperándome que quiero apreciarlo un rato más, dijo desde el umbral al ver a Dagny tendida en el sofá y observar un breve y gozoso estremecimiento de sus hombros al ir a levantarse. Reardon sonreía. Notó como si una parte de sí mismo observara sus reacciones con indiferente curiosidad, que su sonrisa y su repentino sentimiento de alegría eran auténticos. Volvió a sentir algo que solía experimentar, pero que nunca identificó porque siempre había sido algo absoluto e inmediato, algo que le prohibía enfrentarse a ella padeciendo algún dolor.
Más que en el orgullo de desear ocultar un sufrimiento, consistía en la convicción de que dicho sufrimiento no debía jamás aparecer en su presencia, que ningún reproche entre ellos podía ser causado por el dolor o por la compasión, porque no era compasión lo que le llevaba, ni lo que pretendía encontrar. ¿Sigues necesitando pruebas de que siempre te espero?, preguntó Dagny, reclinándose obedientemente en el sillón y con voz que nada tenía de tierna ni de sumisa, sino que, por el contrario, sonaba brillante y burlona. Dagny, ¿por qué las mujeres jamás lo admitirían y, en cambio, tú sí? Porque ellas no están seguras de ser deseadas y yo sí. Admiro tu confianza en ti misma. Mi seguridad es solo una parte de lo que acabo de decir, Hank. ¿Qué es la totalidad? La confianza en mis valores y en los tuyos. La miró como si captara el resplandor de un repentino pensamiento y ella echó a reír añadiendo: por ejemplo, no me sentiría segura con un hombre como Orren Boyle. Él no me desearía en absoluto, pero tú sí. ¿Estás insinuando, preguntó él lentamente, que alcancé tu autoestima cuando te diste cuenta de que te deseaba? Por supuesto. Esa no es la reacción característica de quien se siente deseado. Es cierto. Lo más común es que los seres humanos crezcan de acuerdo con su propia opinión. Yo creo que esos otros podrían hacer lo mismo que yo, si quisieran. Y así sientes tú, Hank, lo admitas o no. Eso no es lo que te dije aquella primera mañana, pensó mirándola. Estaba tendida perezosamente, con el rostro inexpresivo, pero con las pupilas brillantes de felicidad. Comprendió que ella pensaba en eso y que se había dado cuenta de que él también, y sonrió sin pronunciar palabra. Cuando se tendió en el sofá al otro lado de la habitación, se sintió en paz, como si un muro temporal se hubiera levantado entre él y todo cuanto había pensado. Le contó sobre su reunión con el enviado del Instituto Científico del Estado, porque aunque consideraba que el acontecimiento era peligroso, una sensación extraña, encendida de satisfacción, seguía fija en su mente. Ante la expresión indignada de Dagny, rió por lo bajo. «No tienes por qué irritarte con ellos», dijo Hank. «Eso no es peor que lo que hacen a diario». «Hank, ¿quieres que hable con el doctor Stadler?» «Para nada. Podría poner fin a este asunto. Preferiría ir a la cárcel. ¿El doctor Stadler? No tendrás nada que ver con él, ¿verdad?» «Me visitó hace unos días». «¿Por qué?» «Respecto a ese motor». «¿El motor?», preguntó lentamente, de un modo extraño, como si pensar en ello lo transportara otra vez a un ambiente olvidado. Dagny, el que inventó el motor, existió, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué quieres decir? Solo que se trata de una idea agradable, ¿no crees? Aunque ahora esté muerto, en otros tiempos vivió y diseñó el motor. ¿Cuál es tu problema, Hank? Nada, háblame del motor. Le contó su entrevista con Stadler. Se levantó y paseó por el cuarto mientras hablaba. No podía permanecer quieta, ya que aquel tema le despertaba una sensación de esperanza y de vivacidad, de deseo y de acción. Lo primero que Hank observó fueron las luces de la ciudad, al otro lado de la ventana, como si se estuvieran encendiendo una a una hasta formar aquel gran horizonte que tanto amaba. Lo sintió así, aun sabiendo que las luces habían estado encendidas todo el tiempo. Luego comprendió que lo que regresaba a él se hallaba de antemano en su interior. La forma que regresaba gota a gota era su amor por la ciudad. Se dijo que había vuelto porque contemplaba la ciudad a través de la esbelta figura de una mujer, cuya cabeza permanecía erguida y cuyos pasos constituían un intranquilo sustituto de huida. La miraba como aún extraña y apenas era consciente de que se trataba de una mujer, pero su visión se iba convirtiendo poco a poco en un sentimiento que sólo podía expresarse de una manera. Este era el mundo y el núcleo de su sentimiento. Las formas angulosas de los edificios estaban en consonancia con las líneas angulosas de un rostro despojado de todo lo que no fuera propósito. Los escalones de acero, cada vez más altos, se asociaban con los pasos de un ser dispuesto a alcanzar su meta. Eso era lo que ellos habían sido, todos los que vivieron para inventar las luces, el acero, los hornos, los motores. Ellos eran el mundo, ellos y no los hombres que permanecían agazapados en oscuros rincones, mendigando o amenazando, a la vez que mostraban jactanciosamente sus abiertas llagas, como única aspiración sobre la vida y la virtud. Mientras supiera que existía un hombre con valor para concebir nuevas ideas, ¿podría cederles el mundo a los otros? Mientras pudiera encontrar una sola visión capaz de provocarle entusiasmo, ¿podría creer que el mundo pertenecía al dolor, al sufrimiento y a las armas? Quienes inventaron motores existían, jamás dudaría de su realidad. Su existencia,
hacía que el contraste fuera insoportable. Por eso, incluso su aborrecimiento era un tributo a su lealtad hacia ellos y hacia el mundo que era tanto de ellos como de él. «Querida», dijo como quien despierta de repente, al notar que ella había dejado de hablar. «¿Qué te ocurre, Hank?», preguntó Dagny suavemente. «Nada, excepto que no debiste haber llamado a Stadler». Su rostro estaba iluminado por la confianza y su voz sonaba cordial, protectora y amable. Hank tenía el mismo aspecto de siempre, tan solo aquella nota afable parecía extraña y nueva. «Sigo creyendo que no debía hacerlo», reconoció, «pero no sé por qué». «Te diré por qué». Se inclinó hacia adelante. «Lo que ese hombre quería de ti era el reconocimiento de que sigues siendo el mismo doctor Robert Stadler que siempre debió ser, y ya no es. Y él lo sabe muy bien. Quería que le concedieras tu respeto, a pesar de sus acciones y en contradicción con ellas. Quería que manipularas la realidad para que su grandeza siguiera siendo efectiva, mientras que el instituto científico quedaría eliminado como si nunca hubiera existido, y tú eras la única capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque eres la víctima». Lo miró, perpleja. Hank se expresaba con seguridad, sintiendo una repentina y violenta claridad de percepción, como si una fuente de energía brotara de improviso, fundiendo lo apenas entrevisto y lo apenas concebido en una sola forma y dirección. «Dagny, están haciendo algo que nunca entenderemos. Saben cosas que no hemos descubierto, pero que deberíamos descubrir. Todavía no lo tengo claro, pero empiezo a intuirlo. Ese sujeto del Instituto Científico del Estado se asustó cuando me negué a ayudarle a fingir que él solo era un honrado comprador de mi metal. Se asustó de veras, aunque no sé de qué. La opinión pública era el nombre que le dio, pero no me conformó. ¿Por qué tuvo miedo? Tienen las armas, las cárceles, las leyes. Podía haber ordenado la expropiación de mis fundiciones y nadie se habría levantado a defenderme. ¿Por qué preocuparse de lo que yo pensara? Pero lo hizo. Quería que le dijese que no era un saqueador, sino mi cliente y amigo. Lo necesitaba. Y eso es también lo que el doctor Stadler pretendía de ti. Debías actuar frente a él como si fuera un gran hombre que nunca hubiera intentado destruir tu ferrocarril ni mi metal. No sé lo que pretenden, pero sí sé que desean que veamos el mundo como ellos creen que es. Necesitan una especie de confirmación de nuestra parte. No conozco la naturaleza de esa confirmación, pero, Dagny, sé muy bien que si valoramos nuestras vidas, nunca deberemos ceder ante ellos. Aunque te pongan en un potro de torturas, no cedas. Dejemos que destruyan tu ferrocarril y mis fundiciones, pero no cedamos, porque de una cosa estoy seguro. Esta es nuestra única oportunidad». Ella había permanecido de pie, inmóvil frente a Hank, mirando atentamente la tenue silueta de algo que también intentaba captar en su totalidad. «Sí», dijo, «sí, comprendo lo que has observado en ellos. También yo lo noté, pero es algo que apenas nos roza antes de desaparecer sin que podamos comprender de qué se trata, como un soplo fugaz de aire frío que solo nos deja la impresión de que debimos detenerlo. Sé que tienes razón, no sé cuál es su juego, pero estoy segura de una cosa. No debemos ver al mundo como ellos desean que lo veamos. Es una especie de fraude muy antiguo y muy extendido, y la única llave capaz de revelarlo es la necesidad de comprobar cada una de las premisas que nos expliquen, cuestionar cada precepto. Debemos... Se volvió rápidamente asaltada por un pensamiento repentino, pero reprimió el movimiento y al mismo tiempo calló las palabras que iba a pronunciar. Las siguientes frases habrían sido aquellas que nunca deseó decirle. Se quedó de pie, mirándolo, mientras en su rostro se pintaba una lenta y brillante sonrisa de curiosidad. En algún lugar dentro de sí, Hank captó la naturaleza del pensamiento que ella no quería expresar, pero lo percibió solo como el esbozo de algo que aún no había cobrado forma. No intentó comprenderlo en ese momento, porque en la fluctuante claridad de lo que ahora sentía, otro pensamiento, predecesor de aquel, se había hecho repentinamente claro, y había atrapado su atención durante varios minutos. Se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Sostuvo su cuerpo apretado contra él, como si fueran dos corrientes que ascendieran hacia lo alto, en dirección a un solo punto, cada una transportando la totalidad de sus sentidos hasta donde sus labios se unieron. Dagny experimentó entonces como una cosa indefinible. Tenía la sensación de la belleza del cuerpo de Hank mientras la sostenía en medio de la habitación, muy por encima de las luces de la ciudad. Él, por su parte, descubrió aquella noche que su reconquistado amor a la existencia no le era otorgado por haber sentido otra vez deseos de ella, sino que el deseo había retomado después de haber recuperado su mundo,
el valor y el sentido de su mundo, y que el deseo no era una respuesta al cuerpo de Dagny, sino un triunfo de él mismo y de su voluntad de vivir. No lo sabía ni pensaba en eso por hallarse más allá de las palabras, pero en el momento de sentir el contacto del cuerpo de su amada, percibió también la sensación de que lo que había creído depravado en ella era su más alta virtud, su capacidad para experimentar la alegría de vivir del mismo modo en que él la experimentaba.